Empezamos Prisma Económico, un programa especial en el que pretendemos un franco debate entre el presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa, y tres economistas más que han cumplido importantes funciones en diversos gobiernos de fuerzas políticas opositoras a la Revolución Ciudadana. Ellos, desde la libertad de la información que existe en Ecuador, emiten constantemente criterios técnicos y también políticos sobre el estado de la economía ecuatoriana. Hoy tienen la oportunidad de profundizar sus ideas. Además, van a participar del debate dos de los funcionarios del equipo económico del gobierno. En el estudio se encuentran otras autoridades acompañantes de los invitados y un grupo importante de estudiantes universitarios de economía. Sabemos que este es un debate inédito que concita la atención de los más diversos sectores dentro y fuera del país, y estamos seguros que con la opinión de los invitados será posible entender de forma sencilla el presente y el pasado también de la economía ecuatoriana. Debo destacar que, a pesar de que siendo el tema económico un tema sensible, muchas veces de forma irresponsable algunos actores políticos emiten casi verdades absolutas que incluso han llegado a provocar temores en el sistema financiero y la población, circunstancias que nunca le han hecho bien al país. Agradezco a los invitados y celebro su voluntad de debatir con libertad, pero también con responsabilidad, atendiendo las normas básicas que propondrá el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos entonces con el presidente de la República, quien nos acompaña. Él es graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, máster por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, máster por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, y doctora en Economía por esa misma universidad. Fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, fundó con políticos de izquierda el movimiento Alianza País, ganó las elecciones presidenciales y el 15 de enero de 2007 asumió el cargo. En el año 2013 ganó en las urnas un segundo mandato presidencial. Bienvenido, presidente. Se encuentra también el economista Alberto Dajic, economista por la Universidad de Western Ontario, posgrado en la Universidad de Princeton, asesor económico de varias cámaras empresariales, asesor económico del expresidente León Febres Cordero y después su ministro de Finanzas, vicepresidente de la República entre 1984 y 1987. Ahora es director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. El economista Ramiro González, graduado en la Universidad Católica, posgrado en Ciencias Políticas por la Flaxo, tiene varios cursos de especialización en universidades del exterior. Fue prefecto de la provincia de Pichincha por el partido Izquierda Democrática. Presidió el Consejo Directivo del IES, ministro de Industrias y Productividad durante el gobierno de Alianza País, tiempo en el cual también fundó su partido político, Avanza. Está el economista Mauricio Pozo, graduado en la Universidad Católica del Ecuador, diplomado en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y máster en Economía por la Universidad de Notre Dame. Fue ministro de Finanzas en el gobierno del ex coronel Lucio Gutiérrez, asesor de empresas privadas y analista político. Además, se encuentra el economista Patricio Rivera, graduado en la Universidad Católica del Ecuador, es el ministro coordinador de la Economía. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo por la Flaxo, ministro coordinador de Política Económica, como hemos dicho, y además en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, fue subsecretario de Inversión Pública. Finalmente, el economista Fausto Herrera, actual ministro de Finanzas, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Guayaquil, es decir, del Ecuador, una maestría en Administración de Negocios y una en concentración en Economía, Finanzas y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a todos por venir, también al público que se encuentra y a ustedes, amigas y amigos, que están detrás del televisor mirando este hecho importante que acontece en nuestro país. Quiero decirles que las normas básicas que estamos proponiendo para este debate es abordar tres aspectos fundamentales que ocurren en el momento actual: la situación económica en el mundo, los modelos económicos que han estado y que están vigentes y lo que se hace en la actualidad para que
gobierno enfrente las condiciones en las que se encuentra la economía ecuatoriana. El público va a poder también intervenir, los estudiantes universitarios tendrán al final de cada bloque la oportunidad de emitir una pregunta. Ya les diremos de qué manera podremos hacerlo. Los panelistas van a procurar tener el uso de la palabra de máximo 2 minutos para que exista en efecto el debate y no haya una acumulación de la palabra que impida lo que pretendemos. Pregunta habrá el tiempo de 1 minuto. Vamos a empezar. Quisiera citar y empezará el economista Alberto Dajic preguntando la pregunta que quiero formular. Quisiera decirle, economista Dajic, que la crisis global pues está afectando a todo el mundo. El gigante asiático China, por ejemplo, que significa el 13% de la actividad comercial mundial, ha disminuido su crecimiento. Noruega y Finlandia están en recesión. Hay desempleo en España, un 23% de desempleo. En Italia es del 12%. Canadá se afectó por la baja del precio del petróleo y debieron depreciar su dólar en el 16%. Ese contexto ha provocado estragos también en nuestra región. Usted ha dicho sostenidamente en los últimos días que es el modelo económico del gobierno de la Revolución Ciudadana el que ha generado lo que usted denomina crisis. Mi pregunta, ¿no cree usted que el impacto mundial, la severidad de la crisis que hay en el mundo, afecta también la economía ecuatoriana? Muchas gracias. Llamemos conversatorio, pues no es un debate, en el debate hay igual tiempo, hemos aceptado las reglas, ¿no? Un conversatorio. Sí hay una cierta economía interna, ciertas realidades internacionales, pero que han afectado muy diferentemente a países. Aquí tengo las cifras, por ejemplo, del crecimiento económico para el año 2015 del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿verdad? Bolivia va a crecer al 4.1%, país exportador de hidrocarburos. Paraguay 3%, Colombia 2.5%, Uruguay 2.5%, el Perú 2.4%, Chile 2.3%, Argentina 0.4%. Van a decrecer Ecuador, Brasil y Venezuela. Para el próximo año se espera Bolivia 3.5%, Paraguay 3.8%, Colombia 2.8%, Uruguay 2.2%, el Perú 3.3%, Chile 2.5%, Argentina en recesión, el Ecuador sin crecimiento, Brasil 1% de recesión y Venezuela -6% luego de -10%. O sea, y los países centroamericanos todos con crecimiento. Es decir, México también, ¿verdad? Es decir, la crisis internacional, ¿verdad?, que existe en la China y una desaceleración, ha afectado muchísimo más, si es que fuese esa la teoría, a 3 países. Yo creo que en el Ecuador el problema no es la crisis internacional ni la caída del precio del petróleo. Es que un excesivo gasto público puso enorme presión en la balanza de pagos. La balanza de pagos entró en una situación crítica. Eso a su vez en un modelo de dolarización impacta el medio circulante. El medio circulante está en caída. Lo dije en junio en la Universidad Politécnica, dije que vendría una implosión y una caída de depósitos. Esa caída se ha dado, por lo tanto, dije la verdad en aquella ocasión. Y una caída de depósitos, y el señor presidente, los funcionarios de gobierno lo saben, como mis colegas, una caída de depósitos, una caída del medio circulante es la más potente herramienta para producir recesión. Y la recesión, desgraciadamente, no es una cifra, no es un número, es desempleo, es pobreza, es empeoramiento de la distribución del ingreso, y hay que cuidarla muchísimo en países que no tienen moneda propia como el Ecuador,
porque Puerto Rico, por ejemplo, tiene 9 años en recesión, Grecia tiene 6 años, en Grecia ya va casi al 30% la caída del Producto Interno Bruto. Entonces hay que cuidar muchísimo. Yo insisto que la mayoría de países latinoamericanos, la gran mayoría va a crecer, está creciendo y va a crecer. Y los países exportadores de petróleo, discúlpeme que le contradiga en eso, no es correcto que Noruega esté en recesión, ¿verdad? Noruega, aquí también tengo los datos de los países exportadores de petróleo para el próximo año. Noruega está pronosticado en crecer en el 1,3%, que dado su crecimiento poblacional. Pero ha disminuido el crecimiento. Obviamente ha disminuido, pero no ha entrado en recesión. Muy bien. No ha entrado en recesión. Le corresponde a usted la palabra. Rodolfo, primeramente te saludo a ti, a todos los presidentes, a los que nos siguen a nivel nacional, incluso internacional, y sobre todo a los panelistas, porque ellos han tenido una posición crítica con el gobierno, han aceptado este conversatorio, como lo ha llamado Alberto, y lo agradecemos profundamente, porque la verdad es que hay mucha ligereza, mucha mediocridad, muchas veces en el debate público ecuatoriano, se dice cualquier cosa. Por ahí un pseudoanalista habla que hemos recibido 240.000 millones en ingresos petroleros, etcétera, y nunca aceptan confrontar ideas con los que merecen ser confrontados, porque hay otros que hablan tal cantidad de barbaridades que sería una falta de respeto traerlos a un conversatorio así. Así que le agradezco mucho a Mauricio, a Ramiro, a Alberto, por su presencia. Podemos discrepar, pero respetamos muchísimo su criterio. Yo me alegro la fe que tú tienes en el Fondo Monetario, Alberto, que no comparto, porque está dando las cifras del fondo. Nuestras propias estimaciones nos dicen que vamos a crecer 0.4%. CEPAL calcula que el promedio de Sudamérica va a ser, el promedio de América Latina, el crecimiento va a ser negativo, el Sudamérica mucho más negativo. Tú has dicho que países centroamericanos van a crecer por una sencilla razón. Ellos no son exportadores de petróleo, son importadores. Países como República Dominicana, o sea, lo que para uno es un problema, para otro es una bendición, son absolutamente dependientes de importaciones de petróleo y que le baje el precio del petróleo los ayuda en su crecimiento. Me alegro que hayas puesto en primer lugar a Bolivia, país que tiene políticas muy similares a las nuestras y que admira muchísimo al Ecuador, y de hecho tenemos mucho apoyo y mucho asesoramiento a Bolivia. Tú has puesto como referencia el 2015 para llegar a la conclusión tremendamente seria de que el modelo es el culpable. Yo creo que eso es insostenible, Alberto, por seriedad, queridos jóvenes. O sea, decir que se desploma el precio del petróleo a la mitad y es culpa del modelo económico, eso significa 5.000 millones de pérdidas netas, 7.000 millones de exportaciones petroleras. Pero como también baja el precio de los combustibles que importamos, nos ahorramos un poquito de plata ahí, la pérdida neta es 5.000 millones de dólares, que es pérdida externa y fiscal, porque eso es ingreso fiscal. Ustedes tengan capitalismo, socialismo, marxismo, marcianismo, lo que quieran aquí, que con un choque externo de esa magnitud, por supuesto que hay consecuencias en el sector real. ¿Y por qué otros países petroleros no han tenido esas consecuencias? Porque tienen tipo de cambio. Tal vez te faltó decir que Noruega ha devaluado casi 50% pues, la corona noruega, y a nosotros se nos ha apreciado 30% el dólar en promedio. Colombia nos ha devaluado casi 60%, el dólar canadiense por si acaso también se ha devaluado. Si ustedes tienen un ministro de Finanzas que pierde 5 puntos del PIB en ingreso externo, exportaciones netas, en ingreso fiscal, y aprecia la moneda, no es que le piden la renuncia, Rodolfo, lo mandan al manicomio. Eso es lo que nos pasa por haber adoptado una moneda extranjera, y de la forma más irresponsable. Porque, si ustedes quieren, yo hice mi tesis, y te puedo dar ese paper también a ti, Alberto, sobre Optimum Currency Areas, la teoría para áreas monetarias óptimas, cuando un grupo de países pueden tener una moneda común. Y requisitos básicos es que tengan los mismos ciclos económicos o que tengan perfecta movilidad laboral para que se ajuste por la movilidad laboral los efectos de un choque negativo para el uno y positivo para el otro. La unión monetaria más perfecta es Estados Unidos. Si Texas tiene un problema, la gente va a trabajar a Arizona o viceversa. Si nosotros tenemos un problema, no podemos ir a trabajar a Estados Unidos, no hay movilidad laboral. Y lo que a nosotros nos perjudica, la caída del precio del petróleo, beneficia a Estados Unidos. No coinciden los ciclos económicos. Entonces ahí está el verdadero problema. No hay que tapar el sol con un dedo. Si quieres te muestro
informes de gente que coincide con sus modelos, su punto de vista, neoliberales, ortodoxos, Merrill Lynch, Bank of America. El problema es un choque de términos de intercambio, como se llama técnicamente, muy grave. 33% se nos han deteriorado los términos de intercambio, junto a una apreciación de la moneda. Alberto lo va a querer negar, porque por cuestiones ideológicas todo empieza y termina con el gasto público. Pero esta, queridos chicos, queridos estudiantes de economía, es la explicación técnica. Pero veamos pues entonces si el modelo ha sido exitoso o no. Me tomo el año 2015, cuando se desploma el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar 30%, nos explota el Cotopaxi, nos preparamos un fenómeno del Niño para la refinería, etc. Tomemos el promedio. ¿Qué les parece? 2007, 2014. Y verán, 2015, incluyendo la tasa creciente de 0.4%, y resulta que Ecuador ha crecido en promedio 3.9%, mientras que el resto de América Latina ha crecido en promedio 2.9%. Ahí están los verdaderos resultados del modelo. Y tú nos hablas de recesión, de pobreza, de desempleo, etc. Bueno, no hay que confundir deseos tal vez con realidades. La realidad es que pese a las inmensas adversidades que hemos tenido que enfrentar con esa camisa de fuerza que se llama dolarización, lo hemos hecho extremadamente bien. Se ha cuidado el empleo, la pobreza no ha aumentado, la inequidad no está aumentando, sigue el dinamismo, la fuerza del país, que no solo se refleja en cifras frías macroeconómicas, se refleja en muchas otras cosas, en la cantidad de infraestructura, educación, salud, etcétera, y el país continúa. Muy bien, muchas gracias. Okay. ¿Puede formular una repregunta? Que la crisis es anterior, que la reserva monetaria líquida de libre disponibilidad, que debería respaldar al total de los depositantes, para enero del año 14 tenía un faltante de más de 3.000 millones de dólares y hoy lo tiene. Tan es evidente que sí hay política cambiaria, que las importaciones son mucho más caras hoy que hace 2 años o 3 años, es decir, sí ha habido un ajuste, porque a través de la política arancelaria se ha afectado el costo de las importaciones. Lo que no se ha hecho es buscar algún arbitrio para que el sector exportador tenga compensación. Yo propuse alguno desinteresadamente, como siempre lo hago, para tener un mecanismo compensatorio de las exportaciones. Sí ha habido un encarecimiento de las importaciones. Lo que pasa es que el ajuste ha venido por el sector privado. El sector público ha seguido importando. Y ahora, ¿por qué yo digo que es el modelo? Porque Bolivia es también exportador, y los países exportadores de petróleo, hay países que nunca han devaluado, que en más de 20 años no han devaluado y que tienen crecimiento económico. Y no haber devaluado nunca la moneda y seguir con el mismo tipo de cambio hace 20 años y ser exportador de petróleo y estar creciendo indica que no es necesariamente el problema. Una sola acotación. ¿Por qué usted emite criterios desinteresadamente? Porque todo ecuatoriano tiene la obligación de hacerlo. Yo nunca he hecho una crítica en mi vida sin proponer una solución alternativa. Muy bien, muchas gracias. Nunca lo he hecho. Señor presidente. Alberto, estamos entre académicos, hay que cuidar los términos. Ya pasaste de declarar una recesión a declarar una crisis. No, crisis fue lo que existió en el 99, cuando la economía creció 6%, cuando congelaron los depósitos bancarios, cuando el desempleo creció al 16%, cuando 2 millones de personas tuvieron que emigrar de la patria. Lo único que exportó el neoliberalismo fueron seres humanos. Eso es crisis, no lo que tenemos nosotros. Yo a cada rato también te escucho a ti, Ramiro, crisis. Me gustaría que me definan qué es crisis, porque es falso que estamos en crisis. Ni siquiera se puede hablar de recesión, porque depende si consideras el trimestre T-1 o T-4, y cuando consideras T-1 hemos tenido 2 trimestres de pequeño decrecimiento, que están todavía en el margen de error estadístico. Me alegro que sigas poniendo ejemplos como Bolivia. Yo coincido con la política de Bolivia. ¿Y por qué Toma ha crecido pese al choque que ha tenido en los precios de materia prima? Porque resulta que Bolivia triplicó el gasto público, el tan denotado gasto público, ¿no? Pero quintuplicó el ingreso fiscal. ¿Y por qué? Porque nacionalizó los hidrocarburos, nacionalizó el gas, aumentó 70% la producción del gas y subió sensiblemente el precio de ese gas. O sea, Bolivia no es que no ha gastado y mucho, ¿no? Proporcionalmente ha triplicado el gasto público, pero ha quintuplicado los ingresos fiscales y por eso pudo acumular reservas, porque tenía superávit fiscal. Pero por último, para concluir cualquier discusión, lo que tú digas, lo que yo diga,
somos finalmente parte interesada, no existe la imparcialidad científica, si debemos ser objetivos, pero tú tienes tu visión ideológica, yo la mía. Aquí están estudios internacionales, Alberto, y esto es Boston Consulting Group, que pone de lejos a Ecuador como el país que mejor ha aprovechado el boom petrolero y mejor ha transformado ese ingreso y esa riqueza petrolera en bienestar para su gente. Mejor que otros 49 países exportadores de petróleo que tú miras bastante, incluido Bolivia, ¿ya? De lejos, el que está es un outsider, el de lejos que mejor ha aprovechado la riqueza petrolera, el ingreso petrolero, transformándolo en educación, salud, competitividad, energía, buen vivir para su gente, se llama Ecuador. Informe internacional. Muy bien, muchas gracias. Permítame, economista. También es el país, el Economista, Ecuador, que más aumenta, ¿sí? Vamos a respetar el esquema propuesto, ¿no? Por eso Le corresponde a Ramiro González. El presidente de la República ha citado que hay economistas, y hemos escuchado a los ecuatorianos en este tiempo. Me olvidé hablar de las reservas, que es muy grave. Ya te contesto, me permites en tu respuesta. Sí. Que es muy grave lo que acaba de decir Alberto, y no tiene sustento. ¿Okay? Varios economistas han sostenido que el país enfrenta una crisis. El presidente de la República está remarcando aquello y ha hecho él ya una pregunta, de manera que yo le traslado esta misma pregunta. ¿Usted cómo define a la crisis? A ver, bueno, primero, gracias Rodolfo por la invitación y me alegra haber coincidido en esta necesidad de diálogo que el país lo reclamaba desde hace algún momento. Nosotros como partido lo propusimos desde el mes de julio y espero que esto sea el inicio de algunos otros diálogos con otros sectores de la sociedad, los campesinos, los indígenas, los empresarios, etcétera, que ellos también ¿Usted cree que no ha ver... habido diálogo en este tiempo? Hemos visto los ecuatorianos una suma de encuentros de diálogo. ¿Eso no ha sido diálogo? Yo creo que hay que mejorar los interlocutores del diálogo para no dialogar entre iguales, sino con las personas que, como aquí, pensamos distinto, pero que le estamos empujando y queremos empujar el desarrollo del país. Asimismo, me alegro, Rodolfo, que hayas escogido a 3 economistas de vertientes distintas del pensamiento y de la práctica económica. Aunque es difícil hablar con los economistas, pero bueno, de todas maneras. Yo soy un economista y soy un socialdemócrata de formación, así que en ese sentido irán mis sugerencias entonces, en este diálogo, porque vamos al quiero punto, llamarlo Ramiro, debate. por favor. Entonces, ¿cómo se define la crisis? Mira, un poco para abonar con lo que se estaba hablando, somos el único país dolarizado que no crecerá. Solo 3 de los sudamericanos, entre esos el Ecuador, no crecerán. Solo 3 de los petroleros decreceremos. Esos son datos de la CEPAL, no son del Fondo Monetario, porque yo no lo... crecimiento negativo, Ramiro, un error el que tiene. Sí, pero... El Fondo Monetario, el de Alberto, no CEPAL. Lo de fondo. Lo de fondo, yo creo que a una crisis la notamos cuando, por ejemplo, en una economía como la nuestra, no se ha logrado mejorar los niveles de competitividad de los sectores productivos del país. Eso es crisis ahora. Yo creo llevamos en crisis 200 años. Vamos, yo creo, a ver. Vamos. A ver, exacto. No, está haciendo uso de la palabra. Sí, pero dejémonos desarrollar y después con gusto debatimos permitamos que para hacer. Entonces, decía que la escasa competitividad, obviamente, ¿cómo puede un productor ecuatoriano de banano, cuando en el Ecuador produce 31.8 hectáreas por tonelada, frente a Costa Rica que produce 51.6? O en el cacao, en el café, perdón, ¿no es cierto?, donde Vietnam produce 2.25 toneladas y Ecuador apenas produce 0.16. Esas son las cosas que el Ecuador no ha logrado superar todavía. Estamos en camino, pero nos falta mucho todavía para nuestros vecinos. ¿Y eso equivale a crisis? Eso produce crisis, porque las crisis van siendo recurrentes en el país y cada vez son en periodos menos cortos. Yo creo que otra de las cosas que genera crisis es la falta de confianza. La falta de confianza, no hemos logrado articular o perder el recelo entre el sector público y el sector privado. Yo creo que no se ha logrado unificar un discurso desde el Ejecutivo
de apoyo a los sectores productivos. Lo hemos vivido en estos últimos días. Vi, por ejemplo, pero usted un documento... Usted fue ministro, Ramiro. ¿Acabo o nos vamos a interrumpir? No, sí, lo que pasa es que a yo mí creo que deberíamos aclarar si vamos a tener los 2 minutos seguidos o podemos interrumpir para poderlo hacer, porque de lo contrario no vamos a estar en igualdad de condiciones. Y Rodolfo, cuando yo acepté este diálogo, lo hice sin ningún reparo y usted puso las reglas, no nosotros. Economista González, le vamos a dar 30 segundos más para que concluya la idea. Ha formulado ya la mayor parte. Concluya, por favor. Luego habrá respuesta y usted podrá volver a hablar. Bueno, realmente lo vamos a aceptar, Rodolfo, porque somos demócratas y creemos en el diálogo. Y hagámoslo civilizadamente. Tenga la bondad de concluir su idea. Yo creo que tenemos un decrecimiento muy importante en los sectores dinámicos de la economía, como la construcción, como la agroindustria, la agricultura. Obviamente, el gasto público, no quiero decir que el gasto público per se sea malo. Quién sabe, necesitamos más profesores o más médicos, quién sabe. Pero quién sabe, hay unos ministerios de más o no hemos priorizado el gasto lo suficiente para hacer inversiones que nos produzcan rentabilidad y apoyo al sector productivo. Lo mismo, yo creo que son factores que producen crisis, el tamaño y el costo de la deuda. Se hizo una exitosa refinanciación de deuda, pero estamos en este momento con niveles superiores a los que se hizo la renegociación y a precios mucho más altos. Este tipo de cosas yo creo que el país debe irlo profundizando, porque si nos quedamos solo en la coyuntura, en el análisis inmediato, no vamos a hallar soluciones. Yo creo que debemos verlo al país en el mediano y largo plazo para evitar justamente este tipo de crisis, porque somos un país que desafortunadamente no hemos podido transitar de un modelo agroexportador hacia un modelo semi-industrializado o industrializado. Se ha hecho esfuerzos, pero no los suficientes para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, por la edad y el estado de salud, me olvidé contestar tal vez la parte más importante de la intervención de Alberto, así que me voy a tomar unos minutos, que faltan 3.000 millones en reserva. Por favor, Alberto, hay que ser muy cuidadoso en lo que se dice. Primero, en dolarización no se necesitan reservas para respaldar una moneda nacional. Las reservas son los depósitos del sector público e instituciones financieras en el Banco Central. La ley original de la dolarización de régimen monetario exigía tener reservas para cubrir los depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas. Eso está cubierto, pero con creces, ¿no? Y tenemos cubiertos todos los depósitos de los actores privados y financieros públicos. Hay partes de depósitos que son del sector público y que nosotros mismos los manejamos, que no hay posibilidad de que haya una corrida, porque por ley solo pueden tener sus depósitos en el Banco Central. Entonces lo que dijo Alberto, con todo cariño Alberto y respeto, y yo te he escuchado decir eso antes y tengo documentos tuyos donde los dices, es un gravísimo error, por lo menos decir una gravísima inexactitud. Tenemos las reservas para cubrir los depósitos que la ley original exigía y que la técnica exige. Que tú seas extremadamente prudente y quieras tener 10-1 reservas, eso es otra cosa, eso es subjetivo. Pero eso no nos dice la ley, no nos dice la técnica, etc. Se cambiaron las regulaciones iniciales. ¿Sí? Se flexibilizó para que se pueda sacar liquidez de la reserva. ¿Sí? Se fue al Banco Central y se le dijo, el oro es mío, soy Estado, el oro vale más. Deme la diferencia sin vender el oro y después se prendó el oro. Eso no es prudencia. Bueno, yo lo considero así. Por eso es que el momento en que viene una crisis nos caen los depósitos, porque no tenemos ya liquidez de reserva. Y la caída de depósitos va en picada y es muy grave. Por favor, está generando una situación sumamente grave en el país. Lo que tú dices es absolutamente incorrecto, que a ti no te guste la flexibilización de la reserva, que son depósitos del sector público, que es un absurdo que estén inmovilizados cuando hay tantas necesidades. Es tu problema, lo acabas de decir. Es prudencia para ti. Eso es un juicio de valor. Eso no es técnica, no es ciencia. Ustedes, estudiantes de economía, conocen eso. Pero déjame contestar porque es muy serio lo que acaba de decir Alberto. Para nosotros hay que poner a trabajar todos esos recursos. Alberto es campeón, y Mauricio creo que eso lo apoya, de los fonditos de liquidez, para guardar la estabilidad. Y sin inversión, sin carreteras, sin hospitales, sin colegios. Es decir, miserablemente estable. Nosotros preferimos duplicar
el producto nominal, como lo hemos hecho en estos 8 años de revolución. Si tenemos un problema, ajustar el PAI, como siempre lo dijimos, el Programa Anual de Inversiones, pero optimizar hasta el último, utilizar hasta el último centavo que tiene nuestra economía. Son percepciones diferentes, pero no vengas a decir que es imprudencia, es tu criterio, ¿ya? Y yo creo que esas políticas históricamente han fracasado, han sido un desastre. Presidente. Con respecto a lo que decía Ramiro, qué lástima, mira, yo sí quisiera que este diálogo sea técnico y no político, ¿no? Empezaste diciendo que qué bueno que se dialogue. Tú estuviste varios años en el gobierno, tú sabes cómo hemos dialogado todos los días, Ramiro. O sea, no me puedes decir eso, no es correcto eso. Tú sabes cómo he dialogado con todos todo el tiempo. Entonces, que ahora me digas que por fin se dialoga. Yo sé que esta es una carrera política, tienes legítimas aspiraciones, pero tratemos de ceñirnos al aspecto técnico y lo que tú dices no es verdad. Único país dolarizado que decrece. Uno escucha eso, estudiantes, queridos jóvenes, y dice, chuta, qué mal lo hicimos. Pues resulta que solo hay 3 países dolarizados pues, en América Latina. El Salvador, que no sé cómo le vaya, ¿no? Básicamente sus exportaciones son de café. 5.5 van a ¿ya? exportar. Todo ahí es el sector privado, vaya a ver los indicadores sociales, ¿ya? Vaya a ver los indicadores sociales y es importador de petróleo, no exportador. Panamá, que está construyendo el canal, y Ecuador, pues, que es exportador de petróleo y se ha apreciado el dólar 30%. Entonces debemos decir toda la verdad, si no se induce a error. Te pedí que me definas la crisis. Bueno, chicos, anoten, una nueva definición de crisis es la falta de productividad y que producimos menos banano por hectárea que Costa Rica. Primera vez que escucho esa definición de crisis, Ramiro, con todo cariño. Y si eso es tu definición de crisis, no. Llevamos 50 años de crisis, que somos exportadores de banano porque siempre hemos tenido menor productividad que Costa Rica. Después dijiste que genera la crisis la falta de confianza. Es decir, no hubo caída del precio del petróleo, no hubo apreciación del dólar, no hay actividad del volcán Cotopaxi, no hay fenómeno, nada. Es la falta de confianza. Y si algo he aprendido, queridos chicos, es que la tan mentada falta de confianza es o nos sometemos a 20 empresarios cómodos, caprichosos y rentistas, o no hay confianza. El país saldrá adelante con o sin esos grupos empresariales que quieren condicionar al país a sus intereses y caprichos. Has hablado del gasto público, tú socialdemócrata. Tú has visto cómo hemos utilizado hasta el último centavo, cómo el presidente siempre ha estado atrás, los grandes avances sociales. ¿Cómo nos puedes criticar el gasto público? Y por el contrario, te contradice. Porque tú te fuiste del gobierno cuando aprobamos la ley de justicia laboral que cortaba el subsidio al IES, 40% de las pensiones, 1.100 millones de dólares, que es gasto público, y un subsidio absolutamente innecesario. No solo eso, pagábamos ese subsidio que no lo necesitaba el IES, y como no tenía dónde invertirlo, nos compraba bonos. Y por eso creció 8.000 millones la deuda con el IES, con nuestra propia plata. ¿Quién me puede justificar ese absurdo? Ahora me hablas de gasto público y tú te fuiste del gobierno porque estuviste en contra de la eliminación de ese subsidio. Y con todo cariño, ¿por qué? Porque hiciste tu base política en base al seguro social y no querías pelearte con tu base política. Y el tamaño y costo de la deuda. Resulta, queridos jóvenes, que somos de los 5 países menos endeudados de Latinoamérica. Revisa tu cifra, así como dijiste lo de la dolarización. De los 5 países menos endeudados de Latinoamérica. La deuda pública no es un problema en Ecuador, pero se nos quiere asustar. Y el alto coste está en menos del 6%. Si no, Fausto, que precise las cifras. Así es, presidente. Solamente aclarar que la deuda pública se basa en un déficit fiscal. ¿Por qué tenemos ese déficit fiscal? Porque estamos haciendo la obra pública y la inversión para mejorar la productividad que tú dices, Ramiro, que no se hizo durante los últimos 30 años. No teníamos carreteras, vivíamos en apagones, vivíamos sin servicios necesarios para la población, sin talento humano, sin seguridad. ¿Qué productividad íbamos a tener si no teníamos las condiciones necesarias que hoy el Estado los puso? Si tú quieres hacer lo que no se hizo en 30 años, y hay muchos gobiernos que no hicieron, o sea, una hidroeléctrica recién la comenzaron a construir en el año 2003, desde el 87 creo que se acabó la PAUTE, lo que implica es que no vas a tener las condiciones necesarias para crear la productividad. Y te doy un dato, porque siempre es necesario, y los datos a medias también funcionan. ¿Por qué Costa Rica tiene más productividad que el Ecuador? Y siempre ha sido eso. Porque Costa Rica tiene grandes extensiones que producen economías a escala. Nosotros tenemos pequeños bananeros que
es mucho más difícil tener... Muy bien. Sí, pero es más difícil productividad. Tú como ministro de Industria sabes que hemos tenido importante incremento de productividad, pero no podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Voy a rogar a los panelistas que permitamos que fluya esto de acuerdo a la estructura prevista. Yo creo que se te puede ir de la mano, mi querido Rodolfo, porque vamos a procurar que eso no ocurra. Ponemos en orden, pero con el aporte de no ustedes. Podemos tener esa avalancha de cosas una porque intervención no me va a alcanzar el minuto final, para contestar. Perdón, una intervención pequeñísima final y pasamos con el economista Pozo. Pequeñísima como las anteriores. Pequeñísima. Perfecto. A ver, presidente, yo me opuse a que usted le quite el 40% de las pensiones porque la seguridad social es uno de los instrumentos más importantes. Te tengo que interrumpir porque Pero no es pues verdad no puede que ser le así. hemos quitado Discúlpeme, 40% de las pensiones. Pero ¿Qué puede pensión interrumpir. jubilar se ha reducido? Pero no está diciendo la verdad, Ramiro. Yo lo que le estoy diciendo es que No usted quitó está el diciendo la 40% verdad. al fondo de pensiones. Ah, ya cambió. Al fondo. ¿Cómo que ya cambió? Visita las ¿A qué le quitó pensiones. usted? Al 40% del fondo de pensiones. Muy claro. Entonces, yo no voy a estar de acuerdo en que usted le quite los fondos el 40% del fondo de pensiones para solucionar otros problemas. Porque eso algún gobierno lo va a tener que pagar. Eso es deuda. En donde lo debe. Por eso no me opuse yo a eso. Porque usted va a destruir la seguridad social del Ecuador. No es que estoy haciendo campaña ni nada, sino que es al menos elemental que podamos rescatar la seguridad social para el IES no tiene déficit tratar o de que superávit. esto se destruya. El IES tiene déficit o respetemos, superávit. Los fondos de respetemos, pensiones, por favor, presidente, las nunca tienen intervenciones. déficit o superávit, presidente. no tienen de caja déficit o superávit. En el corto plazo no, Tienen pues al déficit, final, a el la déficit historia. actuarial, Pero por presidente. favor, eso es un principio elemental de economía, presidente. Estoy Un preguntando fondo de déficit pensión o superávit no tiene, de caja. a ver, no tiene, Economista. es que no Tiene importa, superávit, es que no, no importa. Ok. eso. Es que es Ya no por tenemos ejemplo, nada más que si el decir. fondo de pensiones Economista González. tienes 10,000 millones ahora, entonces no hay que darle porque tiene la suficiente plata. Y después de 10 años, de 15 años, ¿Por qué le ¿quién le tiene va a que dar el funcionar? Estado central? Economista González. O sea, alguien va a tener que pagar. Deuda. Claro, garanticemos. Deuda, pues. No, señor, ¿Y dónde está la garantizamos con garantía? la ley hasta el 100% de pensiones. ¿Dónde Pero está ahorita la si tiene garantía superávit que de usted le ha dado, caja, presidente? ¿para qué le va a dar algo que no El necesita? problema- Y por otro lado habla de reducir voy a gasto rogarles público de y nuevo. subsidio. El problema de algunos El problema es que tu economistas- base política No, el quiere ser problema- candidato en no, 2017 no. y así no va a llegar a ningún lado. A ver, mi a ver. No. por Lo favor. que pasa es que nosotros Vamos a- sí ven- permítame, pero permítame, déjeme hablar, porque permítame, si- economista, es que permítame. No, así no, A así no ver, hay cómo. porque- no, señor. Yo estoy aquí para conducir esto Bueno, pero y le condúzcalo, ruego pues. que respete lo que estoy diciendo. No. Igualmente, Respetemos señor las presidente, reglas. Yo no lo voy a lo respetar que si usted procuro siempre no aquí, respeta las reglas. permítame, lo que procuro aquí es que no se interrumpan las intervenciones para que Eso, podamos pero de un no, modo usted no ha conciso logrado que no expresar las interrumpa. ideas. Pero si Usted no ha dice, y logrado. ustedes lo escucharon, queridos jóvenes, y usted redujo 40% las pensiones, se debe aclarar Del eso, no. fondo Es una de mentira. pensiones. Pues eso lo dijiste después. Del Bueno, fondo queda de con pensiones, eso explicado. Del fondo de Permítame. pensiones, y Economista eso es el crimen Pozo. más grande que se ha Economista- hecho en una conquista somos laboral criminales. histórica. Ya no solo de los estamos en trabajadores. crisis, no somos Economista criminales. Pozo. Vamos a continuar con La lo demagogia, propuesto. En el esperaba que esto contexto, fuera un debate técnico. en el contexto internacional hay diversos modelos que unos han tenido éxito y otros han fracasado. En España, por ejemplo, un modelo neoliberal no ha podido desarrollar una política que ampare a los más pobres. Incluso los nuestros, los ecuatorianos que emigraron a ese país, tienen condiciones absolutamente paupérrimas. En Canadá, el nuevo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que incrementará los impuestos de los ricos e impulsará el gasto público, contrario a lo que hizo su antecesor liberal. Usted suele ser muy crítico de estas políticas que podrían mermar cierta acumulación de riqueza, pero Justin Trudeau hace lo contrario y merece una explicación, un análisis de su parte. Bueno, primero señalar que yo estoy aquí porque me interesa el Ecuador, me preocupa el Ecuador y la situación que está viviendo el país no es la que se pinta con los números que se están conversando. El Ecuador está atravesando un momento complicado, difícil, y yo no quiero que este país se convierta en Venezuela en un plazo corto, primero. Segundo, se ha criticado mucho a lo largo de muchos años lo que le han llamado los fonditos. Si nosotros tenemos este momento una situación adversa como la que realmente estamos teniendo por el tema del petróleo o por el tema de la apreciación del dólar,
y tenemos el ahorro, el concepto de ahorro utilizado por el gobierno en carreteras o en hidroeléctricas, nosotros en esas circunstancias no podemos hacer frente a la situación. Tanto así que hemos entrado en una carrera de endeudamiento con todo tipo de acreedores en las condiciones más onerosas que se han podido ver y que lamentablemente no nos va a llevar a ningún tema. Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo. Noruega tiene 800.000 millones de dólares en reservas en fondos de ahorro. El Perú tiene cerca de 10.000 millones, Chile tiene cerca de 15.000 millones, Bolivia tiene cerca de 15.000 millones adicionalmente y el Ecuador no tiene nada. Y no tiene nada y por esa razón es que estamos incurriendo en este tipo de recursos. Tanto es así que en este momento tenemos varios problemas. Estamos atrasados con las petroleras, está cayendo la producción este año, se les debe más de 1.200 millones de dólares. Hay 11 meses atrasados las devoluciones del IVA a municipios como el de Machala, por ejemplo, que le escuché en alguna ocasión al alcalde. Se viene el problema de la Occidental, que va a ser 2.000 millones de dólares que no están en las contabilidades ni en la contabilidad pública adicional. En diciembre hay que pagar alrededor de 3.000 millones, 2 sueldos, más del vencimiento de los bonos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Entonces los fonditos que se llaman no son los fonditos, es un respaldo para poder hacer frente a esta situación. Como el FEIREP, ¿no? Yo no estoy en contra de que se hagan obras, que no se me entienda mal. Yo estoy a favor de que se hagan obras, pero estoy mucho más a favor de que podamos mantener una economía sustentable y sostenible en el tiempo. Caso contrario, vamos a generar un problema adicional, porque el problema que se está generando en el sector fiscal es un detonante para el sector externo y está rebotando en el sector financiero también. Entonces, esto no es un tema separado, es un tema absolutamente vinculado. Entonces, obviamente, en unas circunstancias como esta, no queda más que la válvula de escape de buscar financiamiento de afuera en las condiciones que sea. Obviamente, lo que se ha producido hasta el momento es un endeudamiento en condiciones de tasas de interés y de plazos no convenientes para el país. Yo no estoy sugiriendo que suscriban con el Fondo Monetario, pero mucho me temo que van a terminar con el Fondo Monetario. Puede ser que no, puede ser que me equivoque, pero la situación no es tan simple porque aquí probablemente el criterio o el concepto de crisis no está tan claro, no es comparable los promedios con las realidades de cada país. No es lo mismo crecer al 4% en el Ecuador que crezca al 4% Alemania o Noruega, porque los puntos de partida son distintos. Entonces no hay cómo sacar conclusiones diciendo que como el 4% es mucho o es poco porque el promedio es tal o cual. Ese análisis es absolutamente incorrecto. Una sola puntualización y brevísima su respuesta. Usted, cuando fue ministro de Economía, alimentó el FEIREP. ¿No? ¿Eso resolvió la situación económica del país? ¿Pudimos salir de la pobreza? Bueno, lamentablemente para muchos, para beneficio de los que estuvimos en funciones públicas, los resultados de la gestión económica están sobre la mesa. El mayor crecimiento de las últimas 4 décadas fue cuando estuvimos en funciones y donde pudimos ahorrar y conseguir financiamiento internacional. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, ministros... Gracias. Yo quisiera acotar a lo del IES, porque se dijo que era hasta un crimen, ¿no? Sepan ustedes que el IES, el mayor ahorrador del país, tiene flujo de caja positivo, ¿ya? Eso es lo que dice el economista González, que no existe, ¿ya? Tiene saldo a favor. Le sobra plata en el fondo especial, no le falta plata, y a ese fondo que le sobra plata, le damos 1.100 millones de dólares anuales en subsidio. Eso significa unas 250 escuelas del milenio para que las use el IES. Como no sabían qué hacerlo, nos compraban nosotros mismos bonos y la deuda con el IES es cerca de 8.000 millones con nuestra propia plata. ¿Tiene algo de su sentido? ¿O tiene mucho más sentido decir, señores, ponemos hasta el 100%, garantizamos las pensiones jubilares, pero cuando se necesite, pero mientras no se necesite, esa plata le podemos dar otros usos precisamente para mejorar la productividad que tanto reclama Ramiro? En cuanto a lo que decía, lo dicho por el economista. Primero yo quisiera agradecerle a Mauricio estar aquí. Quiero públicamente decir que lo respetamos mucho, es alguien bien informado, bien formado, y muchas gracias por venir. Ahora, estamos en las antípodas del pensamiento económico, pero es una persona seria con la cual ya hemos debatido además en alguna radio antes de ser presidente, etc. Por supuesto que es un momento difícil, ¿quién lo está negando? No solo eso, yo anticipé en el 2013 que sin caída del precio del petróleo,
sin apreciación del dólar, 2014 y 2015 iban a ser años duros, con un importante déficit fiscal, porque para salir de su desarrollo, para no ser miserablemente estables aquí, para estar acá, ¿ya? Necesitamos pues invertir, necesitamos hacer lo que no se hizo en 30 años, la hidroeléctrica, para no, fíjense cómo es la lógica neoliberal. No al gasto público, no invertir en hidroeléctrica, pero sí importar energía. ¿Sabe cuánto importamos energía antes de nuestro gobierno? Cerca de $1.000 millones. ¿Se acuerdan ustedes que le compraban a las barcazas, las termoeléctricas privadas? Muchas veces vinculados a ciertos partidos políticos. Entonces, pero se ahorraba, no se hacían hidroeléctricas. Eso es un completo absurdo. Estamos haciendo en 8 años lo que no se hizo en 30, 40 años. Por eso habíamos programado ya un déficit fiscal importante. Parábamos la refinería, solo la refinería es 1.200 millones, además de la para de un año. Pero la refinería ya nos explotaba, el reactor estaba ahuecado. 8 hidroeléctricas que nos va a permitir ser exportadores de energía. Eso nos cuesta $6.000 millones. 6 multipropósitos que van a proteger 200.000 hectáreas de inundaciones, que con el fenómeno del Niño, 2 de esos multipropósitos se pagarían en un año, es decir, un TIR del 100%. Eso nos cuesta cerca de $1.000 millones. Y les puedo seguir enumerando obras, el gasoducto en Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca, obras que se esperaron por décadas. Ya esperábamos un año difícil. Además, se nos desploma el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar, por supuesto que el momento es difícil, Mauricio. ¿Quién lo ha negado? Pues lo hemos hecho bien, bastante bien. Tu política es la de mantener fonditos, también es sugerencia de Alberto. Como que si eso, la decisión es solo ser prudente o imprudente. Los fonditos tienen un costo de oportunidad. 2.000 millones en fonditos, al 5% de interés cuesta $100 millones y significa no tener Coca-Cola Sinclair, que nos cuesta 2.000 millones y que nos da $600 millones anuales. Es decir, en 3 años con Coca-Cola Sinclair, utilizando bien esos 2.000 millones, recuperamos los fonditos. El mejor ahorro es una buena inversión. Esa ha sido nuestra política, ha sido extremadamente exitosa. Además, quitar 2.000 millones de la economía es altamente recesivo, no es que es gratuito, no hay free lunch en economía. Es como un padre de familia, queridos jóvenes. Si sus hijos, ustedes están trabajando, pero sus hijos no tienen que comer, que vestir, en un techo donde abrigarse, pero ustedes son prudentes y guardan $1.000 bajo el colchón. No son prudentes, son locos frente a tantas necesidades. Mejor potenciar las capacidades de sus hijos y podrán enfrentar cualquier vendaval. Eso es lo que hemos hecho como gobierno. Está dirigiéndose a los jóvenes y yo lo hago también, que se prepare Horacio León, quien va a formular una pregunta. No, solamente tiene derecho a réplica, Mauricio. Y tiene derecho a la réplica el economista Pozo, que le damos la palabra. Sí, Rodolfo, lo que pasa es que todavía no me responden la pregunta. O sea, tenemos un problema de recursos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué los 80 países en el mundo que tienen fonditos son todos desacertados o no saben de economía o no conocen y los únicos inteligentes somos aquí en el Ecuador? No creo. ¿Por qué Chile está donde está? ¿Por qué Bolivia ha hecho lo que ha hecho? Vamos a con el mismo argumento, entonces te digo, resulta que el resto son idiotas porque conservamos moneda nacional y los únicos inteligentes somos nosotros. Economista, ¿no? Se ajusta el argumento. No, es que estamos mezclando cosas que no corresponden. Mira, una precisión. Primero, porque esos impuestos muchas veces por el Banco Mundial, hay gente que cree en eso. Pero yo primero te entrego mi diploma, perdóname, de economista, Mauricio, al tener 2.000 millones en fonditos por si pasa algo y me endeudo en 5.000 millones con tasas mucho más altas, que es lo que ha hecho el Ecuador. Lo hizo durante tu gobierno. Tú tenías déficit en el gobierno central y al mismo tiempo ahorrabas. ¿Quién entiende eso? Ahorrar para endeudarse por otro lado a tasas mucho más altas. Pídame que les entregue mi título. Una precisión técnica. Tú confundiste fondos, con reservas. Bolivia tiene altas reservas, no tiene esta clase de fondos. Y problemas, atrasos petroleros. No esperen que caigan 5.000 millones las exportaciones netas, el ingreso fiscal, y no pase nada. Lo hemos hecho muy bien. En otros gobiernos esto ya hubiera implicado una grave crisis y paquetazo tradicional. Pero no esperen que no nos atrasemos, por ejemplo, el sector petrolero. ¿Tú sabes cuántas petroleras están quebrando en el mundo? ¿Sabes cuánta gente está despidiendo a las petroleras? Entonces no esperen que no tengamos problemas. Por supuesto que tenemos problemas. Pero ¿quién, por ejemplo, no ha cobrado su salario en el sector público? ¿Qué municipio no ha tenido sus asignaciones? Te he dicho el IVA. Te pido que me digas el artículo de ley que me impone un plazo para entregar el IVA. Tú dices que lleva 11 meses atrasado. Eso no es verdad. Bueno, yo puedo pagar el IVA el próximo lo arreglen año. Con el municipio de Machala. Y estamos muy... pero es el ejemplo que... El municipio de Machala va a decir cualquier cosa, pues social cristiana. Y con no, respecto a Oxy, un problema que no hemos creado nosotros, ya estamos en contacto, estamos preparados, somos gente sensata. Y el pago de los bonos global 2015 en diciembre se va a cumplir y por primera vez en historia el gobierno va a cumplir con el pago de los bonos y vamos a cumplir
con los sobresueldos en el mes de diciembre. Estamos preparados para eso. Me parece bien. No sé cómo, pero me parece bien que lo digan. Muy bien, con mucha capacidad, con mucha creatividad. Veamos eso. El señor Mira, hay un Horacio principio, León. dame una idea. Sí, presidente. Mira, hay un principio básico de economía, queridos jóvenes. Si es un problema coyuntural, financiar. Eso es lo que hemos hecho, fue inesperado. Hemos tenido que encontrar muchas fuentes de financiamiento, hemos sido muy creativos. Nos quieren mucho a nivel mundial, nos respetan, nos creen. ¿Ya? Si ya es un problema permanente, ajustar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo año, donde el presupuesto va a estimarse, ya lo tenemos, con un precio de barril de $35. Pero este año nos tocó financiar porque fue un evento repentino. Muy bien, el señor Horacio León, estudiante universitario de Economía, tiene la posibilidad de formular una pregunta. Le rogamos ser breve y decirnos a quién está dirigiendo esa pregunta. Es el economista Rafael Correa. En un contexto de que el Ecuador estuviera en una recesión económica, muchos países reducirían su tasa de interés. ¿Por qué en Ecuador no se está realizando esto? Y si la dolarización restringe tal vez de este tipo de decisión o de medida que se tomaría. Bueno, la reducción de la tasa de interés es una medida de activación, pero precisamente, o sea, tengamos en cuenta una cosa muy importante. Crean, el resto es puro engaño. Así sea el modelo chileno, mexicano, colombiano, tienen pérdidas de 5% en exportaciones netas, ingreso fiscal del PIB, y no tienen moneda nacional, de moneda nacional se aprecia el 30%, por supuesto que va a haber problemas en el sector real. Y tú tienes sobre todo que cuidar los equilibrios macroeconómicos, el modelo de las tres brechas del Banco Mundial, sector externo, sector fiscal y sobre todo sector monetario, que en dolarización es sumamente vulnerable. Entonces nosotros hemos preferido que los bancos tengan liquidez, que los bancos tengan solvencia, que los bancos tengan utilidades y no arriesgar el sistema monetario. Por eso podemos, desde el gobierno central, podemos el Banco Central impulsar una política más expansiva con los bancos, pero sería riesgoso. Y por eso hemos preferido, ¿no?, que presten menos, pero que tengan reservas, que tengan solvencia y así fortalecer el sistema de dolarización. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente tema. Luego, pues... Entonces, invertimos ahora el orden, empieza el economista Pozo. Usted dice, ¿por qué no se ha ahorrado en bonanza, ¿no? Sin embargo, quisiera recordar algunos momentos de su gestión. Usted, en efecto, alimentó al FEIREP, ¿no?, creado por Gustavo Noboa, firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, lo recuerda, economista, pretendió la aprobación de la ley Trole 3. Se aumentaron los combustibles y se quería colocar bonos de particulares en la seguridad social. ¿Por qué ese modelo no fue lo suficientemente bueno para que el Ecuador haya despegado? No ocurrió eso, más bien ha habido serios problemas económicos y desajustes sociales. Es verdad que la economía no está separada de la política, es verdad que están juntas, pero eso es una cosa. La otra es cómo se hace política económica. Hay dos formas de hacer política económica, bien y mal. Y los gobiernos que han tenido ideologías distintas y han seguido un norte han tenido resultados mejores. Solo quiero recordar el caso chileno y lamento volver al caso. Desde inclusive la dictadura de Pinochet, gobiernos demócratas cristianos, socialistas, de derecha, con a lo largo de los últimos años el mismo norte de política económica. Los resultados, un país sin pobreza, es lo que tenemos. En estas circunstancias, cuando se firmó la carta de intención, que yo lo firmé, y si yo podría recorrer el tiempo hacia atrás, lo volvería a hacer con el apoyo de los señores ministros que me colaboraron en esa época, eso se lo hizo porque el Ecuador tenía un problema de recursos. Habían $7 millones en la caja del Banco Central, habían atrasos con todo tipo de acreedores del exterior y del Ecuador. Tenía un problema de atender necesidades básicas, era imposible sin acceder a esos mercados. Y gracias a esas líneas de crédito que se levantaron 4.000 millones en 6 meses, con un presupuesto, líneas de crédito digo, no digo que desembolsaron en 6 meses, si no se habría levantado esos recursos, habría entrado en problemas la dolarización.
Así que no es un tema marginal lo que se vivió. Por eso se suscribió la carta en un monto pequeño, porque obviamente la economía era de otro tamaño, el presupuesto era de otro tamaño, y el presupuesto obviamente no demandaba recursos como podría ser ahora en una cifra de 45.000 millones, más o menos. Puntualización de carácter social. Esas medidas que el FMI ordenó o recetó en nuestro país provocaron estragos sociales. ¿Recuerda esos jubilados que debieron ponerse en huelga de hambre porque le voy a dar una mejor cifra de eso. No tenían la posibilidad de mejores pensiones? Le voy a dejar una mejor cifra. En el periodo que se aplicaron criterios con un norte, con una dirección, fue el periodo donde más bajó la pobreza en este país. En ese periodo. Y sería bueno que revisen la información del propio Banco Central o del CICE. Cayó 25 puntos entre el 2000 y el 2006 versus 12 o 13 puntos el 2007 al 2014. Me dirán, claro, hay el efecto rebote de la crisis. Es verdad. Eso es un año, no son 6 o 7 años. Primer tema. Segundo, ¿cómo se compadece eso con la cantidad de subsidios a partir del año 2007 a la fecha? Entonces, si me hablan de indicadores sociales, ahí están los indicadores sociales. Y no me hablen de desempleo, porque había otra metodología, había otra base de datos, porque a veces comparan que antes había el 12 y ahora es el 5, lo cual no es comparable tampoco. Entonces, técnicamente hay que utilizar las cosas como corresponde. Muy bien, economista Patricio Rivera. Pero ojalá utilicen el mismo criterio cuando hablen de gasto público, que el 2008 hubo un total cambio de metodología. Pero a cada rato dicen que el gasto público ha subido del 22 al 45%, cuando hay un cambio estructural. Sumado o restado, el incremento del gasto es eso. Por ejemplo, tu FEIREP antes no se contabilizaba. A ver, algunas cosas que quisiera decir. Primero, se critica demasiado y muy ligeramente, creo yo, la actividad del Estado diciendo que hay un excesivo gasto. El Ecuador no gasta mucho, invierte mucho, que es distinto. Cuando ustedes revisan los datos, no sé si se puede poner una cámara, se pueden dar cuenta de que Ecuador gasta menos que el promedio de América Latina. Pero de igual manera, cuando ustedes revisan la inversión de Ecuador respecto de América Latina y el Caribe, se van a dar cuenta que Ecuador está siempre entre el primero y el segundo lugar. ¿Por qué? Por algo súper sencillo. Porque yo también estoy aquí porque no quiero regresar al pasado. Porque soy una persona joven que considero que el Ecuador afortunadamente ha cambiado mucho y tiene que seguir así. Cuando yo estaba en la universidad, por los dogmas de fe que habían, en el colegio, perdón, por los dogmas de fe que habían en esa época, por no invertir en INECEL, en sus proyectos, no se invirtió en los proyectos hidroeléctricos. ¿Se acuerda usted de la hora Sixto, tal vez? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Cómo se perdían millones de dólares empresarios que quebraron porque no tenían un flujo de energía para poder producir. Es elemental que si yo tengo un proyectos hidroeléctricos del 38% de rentabilidad, sería una irresponsabilidad tener el dinero al 0.3% en alguna parte parado. Mejor lo pongo al 38% y luego de eso, en un par de años, con un poco de ingreso que genera esos nuevos proyectos, salimos adelante. Una cosa adicional que quisiera decirle a Mauricio, porque me parece que hay que ser muy puntual con las cifras. Cuando Mauricio fue ministro, se desembolsaron 83 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 0.25% del PIB. Los multilaterales desembolsaron además 100 millones de dólares. Este es el gran apoyo que tuvimos de los organismos internacionales en esa época, el Fondo Monetario. En la actualidad el Ecuador tiene el récord con los organismos multilaterales de crédito de libre disponibilidad. 800 millones de dólares nos dio el BID este año. Entonces, por favor, yo creo que hay que ser muy puntuales con las cifras. Alberto, también una cifra, porque también he oído que tú impulsas mucho el tema del Fondo Monetario. 49 millones de dólares, 0.35% del PIB. En la época de Alberto, ¿de qué? Alberto como, ministro de Finanzas y Alberto como vicepresidente, 0.61 del PIB. Esas son las cifras. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos todavía 45 Porque la carta de minutos. intención, con todo respeto, Mauricio, que tú firmaste no es cualquier cosa. Por favor, esto lo deberían estudiar los estudiantes de economía. Aquí se comprometen hasta congelar las pensiones jubilares y los créditos quirografarios, cuando no tenía esa capacidad el presidente de la República porque el IES es autónomo. Se comprometen a privatizaciones. Hay cláusulas de contingencia, pero no a favor del país si nos va mal, a favor de los acreedores. Si sube el precio del barril, páguese todo para deuda. Si baja, arréglensela y sigan pagando deuda. Estudien esta carta de intención y estudien los resultados de tanto sacrificio. Si la respuesta fuera el Fondo Monetario y las cartas de intención, 16 llevamos el periodo democrático. Ya estaríamos más desarrollados que Suiza, si hemos vivido con esto. Ustedes son jóvenes, chicos. No se acuerdan de estas cosas porque llevamos 8 años de revolución. Pero antes este era pan de todos los días. ¿Alguna cosa importante? Hemos sido bien flexibles, todos intervienen. Yo prefiero Creo así. que el orden inicial se rompió ya
Desde el Por mí principio. no hay ningún Facto. problema, Mauricio. Ya, pero algo que sea absolutamente objetivo aquí. ¿Cómo no? Periodo 2000 al 2015, en los últimos 15 años, promedio de crecimiento anual de la economía, 4%. Promedio de crecimiento anual, 2006, 4.3%. Promedio 2007-2015, 3.8%. El último periodo, o sea, la segunda parte, en la administración del presidente Correa, recibió el 85% de los recursos de todo el periodo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que no es un tema de ni el modelo ni no el modelo, es la participación que tienen que tener los actores, es el financiamiento internacional, es el rol del sector privado que podría haber catapultado de mejor forma estos resultados que se han obtenido. Eso es un tema básico. Segundo, si tan maravilloso nos hemos defendido, ¿por qué pues sigue el riesgo país en donde está? 1.400 puntos. Denigran el concepto. ¿Por qué sigue así? Muy bien. ¿Por qué la inversión extranjera en el Ecuador es tan marginal respecto al resto de América Latina? Gracias, si tan maravilloso gracias, estamos haciendo las economista cosas. Pero me tocaba a mí, pues, Rodolfo. Le toca a usted y Vea, enseguida querido tiene la joven, palabra el hay economista. mentira, grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Una verdad media es doble mentira. Tal vez se le olvidó decir a Mauricio que creció en el 2003 la economía, no me han puesto esta cifra, sí, por acá está, ya, bastante creció, estos son, la nueva serie del 2007 pone que al 4.9%, pero porque se conectó pues el oleoducto crudo pesado. Y el sector petrolero creció 38%, claro. ¿O no es verdad? Es inversión extranjera. Sí, que la empezó Gustavo Noboa. Pero es y inversión ustedes extranjera. conectaron, pero no es fruto de las políticas tuyas, pues Pero, tú decías. claro, pero es que si eso no se acompaña con y inversión ojalá no ahí. volvamos a tener esa inversión extranjera. Pero, ¿y Si quién sabes es? el desastre que es el OCP, si sabes cómo evadieron impuestos, si Ya, sabes pero- el sobreprecio pero que ese hubo. es otro tema. Es otro no, tema. no desliguemos del Es que aporte de la yo- actividad petrolera Yo al no voy a resto caer en la actividad. necesidad de decirte que no es deseable en ciertas circunstancias la inversión extranjera. Lo que sí te estoy diciendo es que hay que tener cuidado con esa inversión extranjera. No es cualquier inversión extranjera. Además, muchas veces la inversión extranjera saca más de lo que ingresa. Por ejemplo, ve el caso de Argentina, y así se reventó la convertibilidad, dicho sea de paso. Privatizaron las telefónicas, etcétera, llegaron muchos dólares en ese momento, pero después salieron dividendos y explotó el modelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto de inversión extranjera. Señor presidente. Lo mismo en tasas de crecimiento, si me permite. Por favor, veníamos de un decrecimiento del 6%. La realidad, ¿cuál es, queridos jóvenes? Esta es la realidad. Hay que decir toda la verdad. Que recién en el 2004, después de tremenda crisis producida por las políticas que tanto impulsan los compañeros, se recuperó el nivel de PIB per cápita, ¿saben de qué año? De 1981. Recién en el 2004 llegamos al mismo nivel, qué lástima que me han puesto una mesa muy pequeña, ¿no? Pero recién en el 2004 llegamos al mismo nivel de ingreso por habitante, producción por habitante, de 1981. Es decir, no es que estamos creciendo, nos estamos recuperando después de haber llegado al sótano y solo con la revolución ciudadana. Ahí sí se ve un verdadero crecimiento. Lo mismo para pobreza, que tú lo mencionaste, es una muestra de honestidad intelectual, pero como un detalle irrelevante, es el detalle. Ok, Mauricio dijo, ¿cuánto bajó la pobreza en el periodo 2000-2006? Bajó 14 puntos. 25 Con nosotros, puntos. bueno, aquí no dice eso. Por ingreso. No, Medida por ingreso. No, Puedes medirle de varias formas, por ingreso. por eso, esto es INEC, ¿no? Y encuesta de condiciones de vida. Y a nosotros nos ha bajado Está mal hecho. 12 puntos. Lo que no dice es que recién se recuperaron en el 2006 los niveles de pobreza que tenemos en el 95, porque lo que produjo el neoliberalismo fue la más alta tasa de pobreza de la historia reciente. Entonces después se empieza a recuperar la economía, pero no es el éxito pues la política económica, sino lo mejor es quebrar un país, decrezco 10%, al año siguiente me recupero y ¿cuánto crecí? Pues sería un absurdo. Mira, hay tantas cosas que aclarar, por ejemplo, usted ha hablado mucho, bueno, el riesgo país. Chicos, si el riesgo país fuera un indicador de bienestar, pues cuando teníamos riesgo país tan bajo, deberíamos ser el país más feliz del mundo. El riesgo país no es otra cosa que la voluntad y capacidad de un país de pagar su deuda. Si yo declaro una dictadura vitalicia, obligo a trabajar 7 días a la semana, 16 horas, y todo va al pago de la deuda, les aseguro que es un riesgo país cero. ¿Significa que el país está mejor? ¿Significa que las políticas económicas son correctas? Es absurdo. Ahorita nos ha subido, presidente, por toda la propaganda en contra que nos hacen, más aspectos concretos como la caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, pero ya lo estamos bajando. Y el riesgo país de mediano o largo plazo, que son el que nos dan las calificadoras de riesgo, Moody's, etcétera, está en el más alto, favorable, positivo, nivel de la historia.
porque saben que es un problema coyuntural que lo estamos enfrentando y que lo estamos enfrentando muy bien. Qué lástima que no tengo más tiempo porque hay que aclarar algunos conceptos muy importantes. Lo dejo para la siguiente ronda de respuesta. Economista Dají. Lo que es liquidez, lo que es ahorro, etcétera. Economista Dají, usted ha sido mencionado hace un momento y yo quisiera además preguntarle, bajo el consenso de Washington, usted lo recuerda bien, se impusieron medidas económicas de ajuste estructural, ¿no? Ese era el fin. Se reformó la ley de hidrocarburos, se permitió que bajaran los ingresos petroleros alrededor del 90 al 33% en el mejor de los casos. Ese tipo de medidas que ya ha vivido el país, ¿deben retornar a nuestro país? Yo quiero puntualizar ciertas cosas. Con las teorías del presidente Correa, las empresas de seguro no deben existir. No deben existir. Un país dolarizado, si se entiende la dolarización, si se entiende el golpe que el petróleo le puede pegar al sector externo y cómo ese sector externo puede afectar al sector financiero, un fondo petrolero no se puede eliminar, porque no era un seguro para la caída de un meteorito en Guayaquil, era un seguro para algo que iba a pasar, más aún cuando se había alcanzado el más alto precio histórico, que fue el del año 2008. No se puede poner un impuesto al 5% a la salida de capital, que es a la entrada de capital, y no atraer a la inversión extranjera, porque un sistema dolarizado tiene que tener un cordón umbilical con el mundo que se lo ha cortado, no generando confianza. Una economía dolarizada, me pueden hablar de la mejor inversión del mundo. Lo siento mucho, coincido con Mauricio, nadie puede decir que no se debe invertir, pero cuando usted le paga el sueldo para la cosa más trivial que no debe existir, de gasto corriente a alguien, o gasta $1 de inversión y eso se transforma en consumo de bienes importados, no le preguntan pues al que va al almacén, ¿esto viene de inversión o viene de gasto corriente? Para efectos de poner una presión en la balanza de pagos, que es terriblemente negativa en un sistema dolarizado, y lo debimos entender ese sistema, da igual un exceso de inversión o un exceso de gasto corriente. Hay una cosa que se llama capacidad de absorción de la economía. La grasa es buena, es necesaria, un exceso de grasa lo mata. La hemoglobina es buena, un exceso de hemoglobina lo mata. La inversión es buena, un exceso de inversión lo mata. El Ecuador es el país con el más alto porcentaje de gasto público del continente americano. Más alto que Bolivia, más alto que el Brasil, más alto que Argentina, más alto que todos. ¿Cuáles son las bondades, las características de la economía ecuatoriana que le permiten tener ese récord? Esa es la pregunta. ¿Ha habido exceso de inversión? No es que porque la inversión sea buena, yo la tengo que hacer. Porque si mañana, por ejemplo, este canal decide invertir $200 millones, va a quebrar. Va a quebrar. Ford hizo Fordlandia en el Brasil y casi quiebra la Ford. Entonces, no se trata de que, y el presidente ha hablado, de que esos fonditos no sirven. Esos fonditos los tiene Chile para el cobre. La señora Bachelet es tonta. No entiende, ni Lagos lo entendió, lo que significa el costo de oportunidad. Pero cuando el cobre cae, Chile no está en un problema como el que está el Ecuador. No pudo el Ecuador haber desmantelado ese fondo, porque teníamos que tener una precaución. No pudo el Ecuador haber hecho lo que ha hecho para poner en riesgo y en picada los depósitos. Yo quiero hablar de mi país de hoy. El país de hoy tiene una crisis porque está en recesión. Pero no y los depósitos monetarios están cayendo. Economista, el país de ayer, cuidado, cometemos error. Señor, si analizamos, de aviación. Si analizamos el presente, yo estoy en una debemos crisis tener en la el cabina, contexto de la historia. yo hablo de mi emergencia o voy a llevar el avión al desastre. Cuando hay una emergencia, hay un protocolo. Cuando hay una junta médica porque existe un paciente grave, hay un protocolo. Pero el avión también tiene un histórico para realizar los vuelos. Si usted se pone ¿no? a hablar del histórico, mi querido Rodolfo, lo va a estrellar.
Del histórico habla después. Salgamos de esta crisis. Muy bien. Evitemos un colapso del sistema. Economista Rivera. Quisiera... y el presidente de la República. Déjame hablar rapidito. Bueno, por si acaso, chicos, a toda esa vehemencia de Alberto, revisen la historia. Siempre han dicho el discurso de la debacle fiscal, que se viene el fin del mundo, para justificar un programa de ajuste, que le quitemos subsidios, que le vemos tarifas eléctricas, tarifas telefónicas. No lo voy a hacer, Alberto. Y si se les elevo los subsidios, si les quito los subsidios, le voy a quitar a los ricos, no a los pobres, a las grandes empresas. Pero revisen la historia. Lo acaba de decir Mauricio, que el país estaba al borde de la debacle, por eso firmó la carta de intención, una de las más terribles y más rápidas firmadas de la historia de Ecuador y Latinoamérica. Cuando Alberto firmó, también fue porque todo se iba al diablo. Y entonces es la estrategia de la papa caliente. Acá rato nombran a Chile. Pues comparen pues, el desempeño económico de Chile con Ecuador en estos 8 años de gobierno de revolución. Y con todo respeto para Chile, que queremos muchísimo, en todos los rubros llevamos ventaja, crecimiento, desarrollo humano, incremento, etc. Por supuesto, Chile tiene más alto nivel histórico. Pero en cuanto a cambio, nivel de cambio, nosotros, de reducción de pobreza, a tal punto que Chile nos toma como referencia en muchas cosas. Aquí en nuestro sistema educativo, nuestro sistema universitario, pero aquí parece que al revés, no se han enterado de eso. Y resulta que la prueba de que una política económica es buena es que muchos lo hacen. Bueno, con ese mismo argumento, ¿cuántos dolarizaron su economía? Entonces tendrán que reconocer que fue un error la dolarización con sus mismos conceptos, con sus mismos criterios. Y Alberto insiste en hablar de crisis. Crisis, Alberto, es lo que sucedió en el 99, cuando creció la economía 6%, cuando el desempleo subió al 16%, cuando la inflación llegó al 60%, cuando 2 millones de ecuatorianos salieron en pocos años, cuando nos congelaron nuestros depósitos y nos los congelaron a 10.000 sucres dólar, triplicaron la emisión monetaria para salvar a los bancos y nos devuelven esos depósitos a 25.000 sucres dólares y nos robaron 60% de nuestros depósitos. Eso es crisis. Y esa crisis fue producto de ese fundamentalismo neoliberal. Cuando se desreguló el mercado financiero del 94 con las reformas que tú promoviste como vicepresidente de la República, bajo el fundamentalismo de que el mercado solito se regulaba. Se regularon también los bancos, que se hicieron préstamos entre ellos, usaron la plata de los depositantes para hacer palacetes, edificios ostentosos, etcétera, y colapsaron el sistema. Yo quisiera aclarar algunas cosas rapidito, lástima que el tiempo es tan escaso. Miren, además, nosotros sí hemos tenido liquidez. En vez de tener esos fonditos ahí inmóviles, a mí me enseñaron en clase 1 de macroeconomía que el objetivo de la macroeconomía era transformarlo más rápido el ahorro en inversión. Ahora parece que el objetivo de la macroeconomía es inmovilizar el ahorro. Con todo respeto, me parece es una barbaridad. Pero en todo caso sí hemos tenido liquidez, que no significa ahorro. Como ahorro no significa liquidez. Son dos cosas distintas. Con la cuenta única, por ejemplo, teníamos 2.500 cuentas. Cada municipio depositaba en su cuenta, cada institución. Unificamos eso y hemos tenido saldos promedios de más de 1.000 millones de dólares. Eso es liquidez. El respaldo al sistema bancario está recontra consolidado porque creamos el fondo de liquidez que tiene 2.300 millones de dólares. Creamos el fondo de seguro de depósitos que tiene 1.300 millones de dólares. Todo eso es liquidez. Ahorro, no puede, por supuesto que hemos ahorrado. El problema es que hay una trampa en las finanzas públicas. Si ustedes son una empresa privada, queridos jóvenes, y tienen utilidades operativas, pero quieren poner una nueva planta, tendrán que endeudarse. Las utilidades son 10, la planta cuesta 50, tendrán que endeudarse en 40 más los 10 de utilidad, financian el proyecto. Pero a nadie se le va a ocurrir que tuvieron pérdida, tuvieron déficit de caja, tuvieron que financiar, pero tuvieron utilidades. No es así en finanzas públicas. A todos le llaman déficit, a todos le llaman gasto. Realmente, sin la inversión más grande de toda América Latina, o una de las más grandes, ya no ganó Bolivia este año, que realiza el Ecuador, por supuesto que tenemos superávit. Pero hay que invertir pues, para mejorar productividad, para mejorar educación, para que no se nos inunden los campesinos, para que ustedes tengan seguridad con el ECU 911. Por supuesto que hay que invertir. Vamos a darle oportunidad al economista de aquí. Me avisa cuando se me acabó el tiempo ya. Sí. Porque también cada rato ponen el ejemplo de Chile, ¿no? El país más desarrollado de América Latina es Uruguay, sino que no lo ponen de ejemplo porque no es neoliberal. Su comentario adicional, viene la respuesta y enseguida el economista González. Antes queremos agradecer a las radios y canales de televisión que están retransmitiendo dentro y fuera del país esta emisión especial, hablando sobre economía. Economista de JIC. Las reformas al sistema financiero y la ley de instituciones financieras, que mucha gente no la ha leído y la critica, existieron en todos los países de Latinoamérica.
el país sabe que fui un perseguido político, tuve que salir del Ecuador y no se implementaron las medidas de control. Y 4 años después, con factores que no quiero analizar, hubo una crisis bancaria. 4 años después, 5 años después, yo no voy a responsabilizarme 5 años después, porque tampoco vamos a echarle al presidente Correa la culpa de lo que pase 5 años después del año 17 si él no es presidente. Entonces, aquí hay que aclarar eso muy bien. Ahora bien, vamos a lo que él ha dicho de que le enseñaron en macroeconomía. En macroeconomía no le pueden haber enseñado a tomar riesgos suicidas. Y en una dolarización, no tener la liquidez suficiente es un riesgo suicida. Porque los depósitos del sistema financiero, la banca está solvente. Y con todo respeto, no es porque el gobierno ha hecho que eso suceda, por la prudencia de la banca que tantas veces se le insultó. La banca ha guardado una política crediticia de abstenerse de dar crédito, pero eso tiene un impacto en el otro lado, en la producción. Creemos que las ventas están subiendo, creemos que no se está despidiendo gente en el Ecuador, creemos que no hay una asfixia del sector productivo, no entendemos lo que está pasando en el Ecuador. El medio circulante, aquí lo dicen, las captaciones de los bancos, 10% de decrecimiento interanual. Quiero que a mí me digan qué teoría macroeconómica, qué teoría bancaria puede decir que no va a haber una fuerte recesión con una caída así del medio circulante. ¿Y por qué se produce esa caída del medio circulante? Por ese déficit fiscal que presiona la balanza de pagos y que al presionar la balanza de pagos desmonetiza la economía. Así funciona una dolarización. No me gusta la dolarización, me hubiera salido el primer día. Si no me salía el primer día, tengo que obedecer sus reglas. Si voy a navegar en aguas profundas, barco de quilla profunda. Si voy a navegar en el río Rin, un barco de quilla plana. Tengo que entender el sistema en el cual estoy. Y no se lo entendió. Economista, mira, insiste en que el país podría entrar en una gran recesión. Creo que amerita una respuesta para que el público pudiera también entender eso. También dije que se caían los depósitos y me dijeron que estaba sembrando pánico, 10% de decrecimiento. Pero si no entran 5.000 millones a la economía, ¿qué espera? En primer lugar, Alberto, a mí no me lo han contado. Este es mi trabajo de tesis doctoral, donde hago una evaluación de todas las medidas que tanto has elogiado, de todas las medidas que se impusieron en los 90, la larga y triste noche neoliberal, cuando el Banco Mundial, frente a cualquier novelería, independencia de bancos centrales, movilidad de capitales, flexibilización laboral, tercerización, venía y los gobiernos agenciosos de América Latina aceptaban eso irreflexivamente, y ahí está comprobado econométricamente que todo fue un desastre. Y fue una gran campaña de marketing ideológico, las supuestas reformas estructurales. No me lo han contado, es mi propio trabajo. Tú dijiste algo muy importante. La dolarización está ahí y hay que obedecer sus reglas. Chicos, se acabó la democracia. Solo hay que coger unos tecnócratas y autómatas para que cumplan pues, lo que hay que hacer con la dolarización. Eso no es verdad. Siempre hay margen de acción. La dolarización fue un error histórico, hay que mantenerla. Pero siempre hay margen de acción. Y perdóname, tú me estás diciendo lugares comunes, trivialidades. No entran 5.000 millones en economía. En dolarización, la liquidez, el circulante, está directamente vinculado al resultado externo. Si hay 5.000 millones de pérdidas de exportaciones netas, por supuesto que se contrae el circulante. Con eso, por supuesto que se contraen los depósitos. Con eso, por supuesto que se contrae el crédito. Por eso ¿pero qué espera? El Fondo de Estabilización. Ah, claro. Entonces, eso, teníamos la recesión antes, éramos miserablemente no había estables. recesión. ¿Por qué? Lo siento mucho, no había recesión. Esa es tu creencia. Y todos lo ponen como que si es gratuito, ¿no? ¿De cuánto era el fondo? Perdóname, 2.000 millones. Mauricio, ¿en cuánto estaría el fondo hoy? La diferencia entre el precio del presupuesto, precio del petróleo, no me cuentes el tiempo. El precio de mercado del 2007 a la fecha, si se habría ahorrado, tendría 11.000 millones en caja. Ya, para empezar, 11.000 millones no tendríamos ninguna hidroeléctrica, no se hubiera repotenciado la refinería, no tendríamos la carretera. Eso por se habría favor, hecho con ¿de austeridad qué extranjera? están hablando? Eso con Además que inversión. por ley, como, y una precisión técnica, ¿no? Se pudo haber hecho a las con carreteras te la vienen a hacer. ¿Por qué no lo hicieron pues en tu gobierno? ¿Por qué no lo hicieron pues en tu gobierno? ¿Dónde estuvo? Con petróleo. Si eran neoliberales, ¿dónde estuvo? Pero una precisión. La ley establecía que el fondo llegaba a 2.5 al PIB, serían 2.500 millones como máximo. Y parece que sería gratuito. Con lo que dijeron ellos, 11.000 millones, ¿qué tasa de interés quieren calcular? 5%.
Eso nos cuesta más de 500 millones anuales en costo de oportunidad. Por deuda hoy? Frente, ¿para qué? Para financiar proyectos de 40% de rentabilidad. Financiando esas son las hidroeléctricas. Cuando los organismos internacionales no pueden dar al 1,5. Claro, con cartas de intención como esta, pues hipotecando el país. Yo no palabra también si esa fuera la solución, ¿cuántas cartas de intención tuvimos con el fondo? A ver, por favor, sean breves. Economista de aquí. Debe intervenir el economista. Yo creo que todos los analistas, nosotros escuchamos bastante, aunque no seamos muy expresivos, pero escuchamos cada una de lo que opina. Yo he escuchado con mucha atención su salida a la crisis. Y su salida a la crisis es una receta que se aplicó ya en la Argentina de Cavallo en los 90. Fondo monetario, ajuste fiscal y aperturismo. Eso es una bomba de tiempo en la dolarización. Nosotros sí creemos que tenemos y sabemos que sí hay un problema de balanza de pagos. Y el problema de balanza de pagos es una debilidad del sistema de dolarización. Y tenemos que tomar las medidas para fortalecer el sistema de dolarización. Créame, los déficits que hemos trabajado por obras que se dejaron de hacer 30 años en gobiernos que todos ustedes participaron, las estamos haciendo en 8 años. Que va a crear competitividad sistémica y nos va a permitir salir rápidamente de este bache que tenemos este año. Los 2.500 millones que tendrías en tu fondo de estabilización, solo con las 8 hidroeléctricas que recuperamos en 2 años, porque nos ahorran 1.300 millones en combustible. No hay mejor ahorro que una buena inversión, pero los que reducen la economía solo a cuentas, a fonditos, a valores monetarios, no entienden esas cosas, porque se contabiliza los 6.000 millones que gastamos en hidroeléctrica, no se contabiliza los 1.300 millones que vamos a ahorrar cada año por dejar de importar combustible. Una última cosa, que pareció gravísimo. Alberto, tú dijiste que había exceso de inversión. ¿Cómo puedes decir eso? Eso significa un total desconocimiento del país. Hemos construido 70, 80 escuelas del milenio. Calculamos que necesitamos 900. ¿Acaso es la educación necesaria? ¿Ah? Porque tenemos que... No está reclamando el gasto público. Es que ese es el punto. Necesitamos cerca de 900 centros de salud. Necesitamos todavía miles de carreteras. Necesitamos agua potable, alcantarillado. ¿Cómo puedes decir que hay exceso de inversión, por favor? Porque por eso está en picada el medio circulante, en recesión el país y poniéndose en riesgo la dolarización. Falso. Lo que pasa es que para el fundamentalismo neoliberal todo empieza y termina por el gasto público. Lo que está diciendo Alberto es que no invirtamos para que no aumenten las importaciones. Y el remedio es más caro que la enfermedad. Lo que la capacidad de inversión da y utilizar lo lógico, la inversión extranjera. Mi querido ¿Con Alberto, qué ha salido la China? Con inversión extranjera. Mi querido ¿Con Alberto, qué salió Chile? Y mira lo bien que nos ha ido con la inversión extranjera. Muy bien, vamos mi querido Alberto, no es lo mismo Presidente, estar en buen estado físico, tener delgado, por hacer ejercicio que por coserse la boca. Muy bien. En los cementerios tampoco hay inflación, no hay déficit en sector externo, etc. Economista González, le estamos debiendo tiempo. Le ruego. Ya me estaba durmiendo. Le ruego ya me estaba que tome durmiendo la palabra. porque Así le noto que estaba bostezando, pero está entretenido. Tampoco creo que haya querido mucho dormirse. Sí, pero usted hoy cuestiona mucho los subsidios. Los subsidios cree que no deben estar presentes, que hay que tomar medidas que incluso llama dolorosas, porque eso podría un poco permitirle a la economía tener otras defensas. Sin embargo, les recuerdo que los subsidios han ido resolviendo algunas dificultades de la masa más empobrecida del país. Hablemos del bono de desarrollo, ha generado emprendimientos propios y otros de esa naturaleza. ¿Por qué seguir pensando en que los subsidios deben desaparecer de nuestra economía? A ver, primero yo no he dicho eso, mi querido Rodolfo. Eso consta, en publicaciones diversas. No. Y yo le puedo demostrar. A ver, Rodolfo, vamos, solo quiero hacer una puntualización. El presidente de la República manifestó que el Seguro Social es autónomo. Ojalá se le hubiera respetado la autonomía y se le hubiera dejado manejar sus recursos para que pueda tener los jubilados buenas jubilaciones y los que estamos por jubilar también tengamos fondos para jubilarnos. Se habló de la crisis, yo lo voy a hacer muy rápido. Crisis es cuando tenemos un endeudamiento superior al que cogió el gobierno. Crisis es cuando tenemos una reserva internacional del 3.9 frente, por ejemplo, a la de Bolivia del 44%. Crisis tenemos cuando el 60% de los trabajadores no calificados de la construcción no son absorbidos por ese sistema. Crisis tenemos cuando los productores no tienen a dónde vender sus productos. Crisis tenemos, ¿no es cierto?, cuando vemos que al sector financiero se le han quitado más de 3.000 millones de depósitos.
Si eso no es crisis, entonces ¿a qué le vamos a llamar crisis? Crisis es cuando los floricultores no pueden vender sus flores afuera porque han perdido competitividad. Eso es la crisis, es lo que el pueblo sabe y siente. Están sintiendo una crisis, se está ampliando el desempleo. Eso es crisis. Si quieren en eufemismos, en cosas raras, el pueblo dice, estamos en crisis porque no tenemos trabajo, porque no tenemos a quién venderle las cosas, porque no hay confianza en la inversión, no quieren venir a invertir en el Ecuador. La inversión en extranjera en el Ecuador es del 0,8%, frente, por ejemplo, a 8,5% de Chile, del PIB. Esas son las cosas de las crisis, mi querido. Y yo no he dicho, lo de los subsidios hay que focalizarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se ha dicho que solo se les va a quitar, desaparecer, porque son una carga fiscal muy grande. Hay que aplicar medidas duras para enfrentar la crisis del país. El precio de la gasolina solo para los grandes. No, pues la clase media también va a subir. Si le sube la gasolina extra, la clase media también va a sufrir. Entonces no es que solo a los grandes. Y presidente, los grandes... ¿Quién va a subir la gasolina esta? Pero acaba de decirlo el presidente que van a subir a $3. ¿Quién dijo Está eso? confundiendo todo. ¿Cómo que no? La Eso fue una gasolina propuesta, todo el país sabe una que nueva gasolina propuso Petroecuador y yo no estoy de acuerdo con eso. Qué bueno, presidente. Pero qué eran bueno. 3 clases de gasolina, pero no confundas Qué todo. bueno, Como la qué reducción bueno que de 40% no vayan a en subir la jubilación. gasolina, porque todo el país locura. escuchó que Estimados van a señores, subir la gasolina. Pero escuchó bien, pues no escuchó nos mal. quedan 3 minutos de programa, no sé si podemos alargarnos. 3 minutos. un Por mí poco no. más. Por mí no Entonces, alargamos. si ustedes también que están o sea, dispuestos, por mí no vamos a tener que hacerlo Quiero unos dejar 15 o claro, 20 Rodolfo, minutos más. que hay que focalizar los subsidios. Estoy yo muy de acuerdo con eso. No hay que eliminarlos, porque hay subsidios que obviamente son beneficiosos. Parecería entonces que sus declaraciones ante los medios deberían ser un poco más específicas. Ha topado porque mal. eso Yo es lo soy que clarísimo. publican los medios. No, clarísimo. Hay que focalizar los subsidios y en eso se trabajó con el señor presidente de la República, pero no podemos decir así generalizar. No he estado yo de acuerdo. Por mis principios no puedo estar de acuerdo en eso. Muy bien. Economista. Déjame resolver rapidito, ¿no? Pero es que, vea, aquí se hace un sancocho de las cosas, con todo respeto, Ramiro. Primero me dice si se hubiera permitido que los jubilados tengan buenas pensiones. ¿Tú puedes decir honestamente que hemos impedido que los jubilados tengan buenas pensiones? Al futuro, presidente, Acá, al futuro. Al Digo futuro, eso, no. pues. Entonces resulta que porque no damos un subsidio innecesario y garantizamos incluso el 100% cuando falte, ¿Y estamos quién va a pagar eso, presidente? Por favor, ¿Y quién va a pagar ¿y eso? quién va a pagar ahorita los 1.100 millones? Si es lo mismo, es flujo de porque caja. En valor en vez de actual pagar sería lo ahora mismo. anualmente 1.100 va a tener que después favor. pagar 10.000 millones y eso ningún gobierno lo va a resistir. Por favor, Ramiro. Por favor, presidente. Si es se le- elemental que un fondo de pensiones Ahora que me debe interrumpes ser- el quecote. debe ser sostenible en el tiempo. Y hay Eso es sostenible elemental, que le paguen eso sí es 1.100 una millones al primera clase Estado, de economía. 40%. ¿Por qué no hiciste los ajustes que había que hacer cuando fuiste director? Yo Porque lo estaba hice, creando pues, avanza. yo sí lo hice, presidente. Uy, no yo no hablemos de permití eso. que se le quite el 40%, por eso salí del IES en defensa de una de las conquistas sociales más importantes de la ¿Qué República. conquista? No Economista paguen los Rivera. 40% de las Economista pensiones Rivera. jubilares. Señores, eso es pura y simple demagogia, ¿ya? Es mucho más eficiente, no sé, Alberto, Mauricio, que piensen que si hace falta fondos para el IES, el Estado garantiza hasta el 100%. Pero dar 1.100 millones anuales a alguien que tiene superávit de caja es un completo absurdo económico. Vamos a Segundo, dar- déjame rapidito. Presidente, Eso es actuarial. Cuando es he pedido un nuevamente la elemental- definición de crisis un y ha elemental hecho principio que actuarial. sancocho. Un elemental principio actuarial. Seguramente presidente. tú sabes más de cálculo actuarial que yo, por favor. Los actuarios. Entonces van a demos estar 10.000 riéndose millones este pues, momento. para ser más responsables. Vamos a Un dar- absurdo. No, hay que darle Presidente. lo que se necesita Presidente, al Y se fondo. necesitan 1.100 Presidente, millones. economista Pero por supuesto González. Pero que si eso sí. se decidió a inicio de los finales de los 60, ¿cómo sabe que eso es lo que necesita? ¿Cómo sabe si no es Por más? los estudios actuariales, Pura pues, demagogia. presidente. Pura Los actuales demagogia. La En todo demagogia caso, es quitarle pura demagogia. a los seres porque no y se así tiene no va a otra llegar a medida ningún lado para el 2017. Muy bien, Pero en todo la caso, señorita perdona, Gabriela perdona. Telepanta, presidente, Es que permítame pregunté la que- definición de crisis, pero Ah, van a ya le salir los dije lo que chicos está sintiendo el confundidos pueblo. aquí. No quedemos- Resulta no que quedemos crisis en es tecnicismos, incluso sino lo que tener siente el baja pueblo inversión ecuatoriano. extranjera directa. Ahora el que interrumpe es Ramiro, cálmate. Pero es que yo tengo que hacer porque usted ha interrumpido Va a todo el empe- tiempo. va a perder presidente. las elecciones del Economista 2017, González. cálmate. Procuremos Ya. que los puntos Crisis, de vista si puedan vieron el fluir sancocho que me y no hizo. entorpecerse. Y nadie habla del fin último de la economía, del fin último de las ciencias sociales, el ser humano, el bienestar humano. Y yo les pregunto, ¿se ha disminuido el bienestar humano? Por supuesto que hay problemas. Hemos perdido 5.000 millones de dólares. Toda América Latina tiene problemas. Pero les pregunto, ¿el bienestar humano ha disminuido? ¿Hemos retrocedido? ¿Se han enrollado las carreteras? ¿Han desaparecido los colegios del milenio?
La pobreza sigue disminuyendo, la inequidad sigue disminuyendo, se nos ha estabilizado en estos últimos tiempos. No existe incremento de desempleo, no es cierto. No, la diferencia no tiene significación estadística. Lee bien las cosas. Presidente, ¿Okay? el último informe del INEC acaba de decir que ha bajado el desempleo. Señorita Gabriela Tayupanta. Ramiro, lee bien. Entonces, y dígale dice, a sus técnicos que no den bien la información. hay significación estadística. No puede decirse que ha aumentado el desempleo porque el aumento es tan pequeñito que no pasa los test de hipótesis. Presidente, no sé vamos si a dar paso. Presidente, y la Patricio, te iba a tendencia, decir algo. presidente, en estadística, por Dios. Yo solo quería agregar dos cosas. Yo sé que todos nos apasionamos porque nos apasiona el país y yo creo que eso es bueno. Por supuesto que sí. Aquí uno puede ver lo que opina el National Bureau of Economic Research, el tanque de pensamiento más importante de los Estados Unidos. Un estudio solo de 200 años, por si acaso, que muestra una cosa súper sencilla. En línea roja, la libre movilidad de capital, y en línea azul, las crisis bancarias. Y uno puede ver que no hay nada más dogmático que pensar que la libertad del capital genera estabilidad macroeconómica. Lo que nos dice este grafiquito, no lo digo yo, lo dice el National Bureau of Economic Research, es que cuando se aumenta la libre movilidad de capital está altamente correlacionada con las crisis bancarias en el mundo. 200 años de historia que no queremos ver y por eso no entendemos por qué se necesita un impuesto a la salida de divisas. Eso también dice mi paper, por si acaso. Segunda cosa que quisiera yo poner sobre la mesa. Yo soy economista y ustedes entienden que yo no solo analizo la cuenta de capitales, también analizo la cuenta corriente. Cuando uno ve solo la cuenta de capitales, ve esto como inversión extranjera directa. Entonces, claro, fíjense en este gráfico. 10% neto de inversión extranjera directa en Panamá, 8 o más de 8 en Chile y Ecuador 0.8%. ¡Qué terrible! El problema es que también hay que analizar la cuenta corriente, porque si yo soy un inversionista, yo pongo $100 para que me devuelvan $100 y algo más, si no, no hago la inversión. Ese algo más se registra en la cuenta corriente en la rentabilidad que recibe la inversión extranjera. Cuando uno hace ese mismo cálculo, exactamente el mismo cálculo, el flujo neto de la inversión extranjera directa, voy a coger Chile, el ejemplo que ustedes pusieron, es 0.42%. 0.42% del PIB. Porque obviamente uno tiene que ver las transacciones en cuenta de capital, pero también las transacciones que esas transacciones en cuenta de capital generan en cuenta corriente. Entonces, también hay que ser mucho más claros con la gente y decirle cuál es el efecto total que tienen este tipo de decisiones. No quiere decir, y aquí quiero aclarar el tema, que la inversión extranjera directa sea buena o mala per se. No, depende. La deuda tampoco es buena o mala per se. Depende. Lo importante de esto es que tenemos que ser absolutamente claros de cuál es el impacto financiero si queremos hablar de cifras financieras. Muy bien. Señorita Gabriela Tayupanta, por favor, tome la palabra, pregunte y le escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es para el presidente Rafael Correa. Está compuesta de 3 partes. ¿Cuánto tengo? Hora y media para contestar. No, es corta. ¿Está de acuerdo con algunas de las sugerencias que ha expuesto el Fondo Monetario Internacional en cuanto a política económica? ¿Solicitaría créditos al Fondo Monetario Internacional de ser necesario? Y ¿cómo evitaría que ese crédito imponga condiciones al gobierno para reformular política económica? Rapidito, y me doy 5 segundos para acotar lo que dijo Patricio. Mira, hay cosas que son técnicas, que hay que disminuir subsidios, gastos ineficientes, por supuesto, y lo hemos hecho todos estos años. Por ejemplo, todos los subsidios que nos acusan, que los grandes subsidios, ¿qué subsidio creamos nosotros? El bono de desarrollo, que lo recibimos. ¿Y quién propuso que se eleva $50? ¿Acaso no fue Guillermo Lasso en la campaña del 2013? El subsidio de la gasolina, ¿acaso lo creamos nosotros? ¿No? Y ahora nos dice eliminar subsidio. Bueno, quitamos el subsidio innecesario al 10. Sí, eliminé el subsidio, pero ese no, pura demagogia. Pero en todo caso, lo que decía Patricio, en otras palabras, si es que nos da crédito el Fondo Monetario, muchas gracias. Condicionamiento, jamás, señores. Y si coincidimos en algunas cosas, son cosas técnicas, que las hacemos porque creemos que es necesario, no porque el Fondo Monetario nos haya dicho o nos haya recomendado algo. Sobre inversión extranjera directa, lo que dijo Patricio, queridos jóvenes, es que esto se maltrata, no se trata, se maltrata muy ligeramente. Si ustedes compran una telefónica, CNT, eso es inversión extranjera, ¿no? Pero luego entran 1.000 millones, pero luego van a querer sacar una rentabilidad de 10%, 100 millones anuales, y eso se registra en la cuenta corriente. Y al final del día puede ser mucho más lo que salga que lo que entre. Eso es lo que dijo Patricio. Miren cómo le decía, Chile, el país con mayor cantidad de inversión extranjera directa. Sí, contabilizando lo que entra. Y los flujos que salen,
que ahí sí afectan cuenta corriente, que es lo principal en la balanza de pagos, porque altera tu posición neta de activos con el resto del mundo, son cuestiones técnicas, ¿no? También muy fuerte. Y el neto, entre lo que entró un momento y lo que sale permanentemente, es apenas 0.8, menos del 1% del PIB. Esa es la realidad. Y no son cosas irrelevantes. Eso hizo estallar la convertibilidad argentina. Argentina privatizó todo y le llamaba inversión extranjera directa. Mientras recibió la plata de las telefónicas, de las camisas, de todo, tuvo bastante plata. Pero cuando empezó a salir ese dinero, no aguantó la cuenta corriente y estalló la convertibilidad. Lo que nos están proponiendo aquí, muchas veces la fórmula del desastre, querido joven. Muy bien, estamos entrando en la parte final, el tercer bloque de este programa. Nos quedan 20 minutos para concluir. Vamos con el tercer bloque. Entre otras cosas, se eliminaron subsidios de una parte de la industria y el gobierno sostiene que ha sido sin afectar a la población. Ha habido salvaguardias para productos suntuarios. La falta de soberanía ha sido un dogal para la economía ecuatoriana y ha habido un recorte de gastos del gobierno central de 2.200 millones de dólares. Estas medidas han servido para que el Ecuador no tuviera el declive, el estallido de crisis que ha habido en otros momentos o qué ha ocurrido con lo que el gobierno ha hecho. Creo en que la búsqueda de salvaguardar hay un tema la economía fundamental en esto, Rodolfo. Lo peor que uno puede hacer en política económica es esconderse, como tapar el sol con un dedo y no darse cuenta de lo que está pasando. El Ecuador tiene recesión económica, déficit fiscal, déficit comercial, baja inversión extranjera, que no mezclemos con la cuenta corriente porque la cuenta corriente también tiene déficit comercial adicional. Tenemos un problema de desempleo que no se ha mejorado, tenemos un problema que no hay financiamiento adecuado, es financiamiento caro, tenemos cierre de líneas del exterior, tenemos caída de depósitos, tenemos atrasos con acreedores del Estado. Y no ha pasado nada aquí, no puede ser, pues. Algo está pasando. La gente probablemente no entiende algunos términos técnicos, pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Y lamentablemente se está cumpliendo lo que se dijo. Imponen las salvaguardias. Cuando se desconoce que uno de los orígenes, no el único, pero uno de los orígenes, probablemente el principal, es fiscal. Imponen las salvaguardias, caen las importaciones de bienes de consumo, pero caen más las importaciones de bienes de capital y caen más las importaciones de materias primas. Resumen de la película, sigue la crisis del sector externo. Se impone el impuesto del 5% a la salida de divisas, restricción básica, no solamente para la inversión extranjera, sino para los acuerdos internacionales. El acuerdo con Europa está en stand-by. Una piedra en el zapato de ese acuerdo es el impuesto del 5%. Y adicionalmente, el tema de las salvaguardias. Porque cuando uno busca un acuerdo con un bloque, ¿para qué busca el acuerdo? Para mejorar el comercio, para venderle más a Alemania y que Alemania pueda vender más al Ecuador. Para eso se busca un acuerdo. Muy bien. Si yo le pongo una restricción, es un problema. Y un tema adicional para terminar. Es inadmisible que en un país sin moneda, este es un país que tiene moneda extranjera, sin moneda, se impongan restricciones al flujo de capitales y el 5% es una restricción a la entrada y a la salida de flujo de capitales. Muy bien, gracias economista Pozo. No va a haber la posibilidad de repreguntas porque el tiempo se nos viene escaso. Necesitamos que puedan participar los demás panelistas. Por mí no hay problema, yo soy un vago a tiempo completo. Cabe entonces un comentario respecto de las afirmaciones que hace el economista Pozo de cómo se ha manejado la economía en este tiempo. Sí, todo está mal, ¿no? Usted vive en un país como el que describió Mauricio Pozo. Recuerden, el fin último de la economía es el bienestar humano. Y vivimos en un país mucho mejor que hace 8 años. El país que siempre obedeció, siempre fue conducido por los mismos y obedeció a las políticas no liberales que hoy nos quieren imponer. Pero si esto fuera poco, aquí tengo el último reporte de Credit Suisse, que no nos quiere mucho, dicho sea de paso. Octubre, ¿verdad? Ecuador doing what it must. Ecuador haciendo lo que se necesita. Te lo doy, Mauricio. Porque cuando se lo escucha a ustedes parece que no se ha hecho nada. Nadie está negando los problemas.
Tenemos un precio de petróleo que se desplomó a la mitad. Tenemos un dólar que se ha apreciado 30%. Perdimos 5.000 millones de exportaciones netas. ¿Quién está negando el problema? Pero lo hemos hecho bien, muy bien. Y saldremos adelante, queridos jóvenes. Y no ha habido grandes repercusiones de impacto en el fin último de la economía. Que no son las cuentitas, no es el aplauso del Fondo Monetario, no es la inversión extranjera directa, es el bienestar de nuestro pueblo. E indudablemente el bienestar de nuestro pueblo ha aumentado sustancialmente. Incluso Ramiro llegó a decir que hay Mauricio, problema de desempleo. Tenemos el desempleo más bajo de la historia y el más bajo de la América Latina, dicho sea de paso. ¿Ah? ¿Y el subempleo? Y el subempleo es un problema estructural que lo estamos reduciendo también. Bueno. Pero tú hablaste de desempleo. ¿Y de subempleo también? El subempleo sobre todo está en el campo. Cuando haces el comparativo tienes que sumar el subempleo sobre todo subempleo. está en el campo y tú sabes por qué, por la estructura de nuestro campo. Trabaja la familia, etcétera, no logran el ingreso, subempleados por ingreso. Pero la tasa fundamental de desempleo es la más baja de la historia y tú te referiste al desempleo. Sigue hablando de crisis sector externo, todo el mundo ha hablado de crisis. Bueno, voy a tener que estudiar de nuevo economía para aprender las nuevas definiciones de crisis, porque crisis es lo que ocurrió por sus políticas neoliberales en el 99, insisto, cuando la economía cayó 6%, cuando el desempleo subió al 16%, cuando nos congelaron los depósitos, la mayor incautación de bienes privados de la historia de este país es un gobierno que se hacía neoliberal y de mercado, libertad. Y cuando perdieron los de siempre, ahí se incautaron los depósitos de la gente y lo único que lograron exportar fueron millones de seres humanos, prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. 5% de impuestos al capital y que eso perjudica la dolarización. Tengo otra copia de mi trabajo, ¿no? La movilidad de capitales, todos los estudios lo dicen, son las reformas estructurales que más daño han hecho a las economías emergentes. Y el 5% de impuestos a salida de divisa ha sido de los impuestos más eficientes para evitar esa especulación financiera que destruye países. Y eso no tiene que ver con la inversión extranjera directa. Porque si los dividendos no pagan impuestos a la salida de divisa, son los capitales que entran y salen, los capitales golondrinas que no nos interesan. Y las salvaguardias, por favor, si no poníamos las salvaguardias que ha logrado reducir 2.000 millones de dólares en importaciones, ahí sí pues colapsaba la dolarización, porque yo veo una contradicción. Tiene razón Alberto al decir que la dolarización depende directamente, la cantidad de dinero de la economía, en dolarización, del resultado de balance de pagos. Pero quieren poner en balance de pago el sálvese quien pueda. Y esto estalla. Porque va a ser más lo que salga que lo que entre. Y para que sea más lo que entre que lo que salga y proteger producción y empleo nacional, se necesitaban las salvaguardias, que ha sido otro éxito. Economista González, ¿usted considera que la ley de herencias que ha estado discutiéndose en estos últimos meses es una medida que no favorece al conjunto de la población? ¿Por qué es esa perspectiva suya? A ver, ¿usted se refiere a la primera, a la segunda o a la tercera? La ley de herencias. No, es que son distintas. Ha habido diversos momentos de discusión. La primera que se envió, obviamente que generó el retiro de dinero de la banca, obviamente. Después se la bajó a la mitad. Y después para caer en lo que nosotros propusimos, que se haga una reforma a la actual ley. Para es decir, que ahora está de acuerdo. Con la actual, claro, pues. Por supuesto ya no tiene nada de eso, simplemente se hizo lo que nosotros habíamos propuesto desde hace rato, que se corrija para que se pueda cobrar a los evasores. Pero se hizo todo lo contrario, se armó tan escándalo que no era justificable hacer en una crisis de esta naturaleza. Presidente, yo creo que los PowerPoint que le han presentado le están haciendo perder la realidad de las cosas. El 65% de la población piensa que hay una crisis tremenda en la economía. Oigámosle al país, oigámosle al pueblo lo que está sufriendo este momento. Usted maneja una cuestión, pero es que yo necesito una precisión. Esa encuesta, ¿de dónde proviene? De Avance. Es mejor para su propia intervención. Vaya a ver Sedatus. Sedatus. Es la encuesta que cuando usted saca que dice que está con buena popularidad, esto tampoco creamos. No, Ramiro, entonces, no mienta, porque tú me conoces en gabinete, sabes que en Sedatus nunca hemos creído. La crisis que le va a tocar administrar en lo que resta de su mandato, presidente, le guste o no, hay una crisis y el pueblo la está sintiendo. Primero, implementemos urgente la política industrial que quedó lista y que usted gentilmente lo felicitó porque se hizo un buen trabajo. Pongámosla para salir de este modelo agroexportador. Hagamos un pacto, yo lo invito a hacer un pacto de 6 años, de lo que resta de su mandato. Y el próximo presidente, el que sea, para no hacer cambios en lo tributario, en lo ambiental,
para dar seguridad, para que vengan y nos prefieran a nosotros, en vez de irse a Colombia y a Perú, nos prefieran a nosotros como país de inversión. Logre coordinar un solo discurso en su equipo de gobierno. Que los de las Emplades no boicoteen al equipo de economía, porque no le van a creer. Aquí hay, presidente, le voy a dar para que usted, en un documento público, mire, de las Emplades, cuando estaban haciendo un proyecto, una de los abiertos, dice, del MSP, causaría no viabilidad del proyecto. Eso hace las Emplades en contra del equipo económico. No es lo de ayer, pero presidente, aquí está pues. Para empezar, la alianza público-privada le hizo el equipo productivo, no el equipo económico. Copia de un documento público. Pero somos un gobierno democrático, esto llegó a la Asamblea y se acogieron muchas de estas sugerencias. Yo no sé si en Avanza hay Casicago, esas cosas, pero acá la gente tiene derecho a pensar. La otra para que vea la coherencia de Avanza. La parte final. Pero te estoy diciendo que es falso lo que acabas de decir. Tiene derecho a opinar y eso fue un insumo para la discusión de la Asamblea. Ayer su bloque parlamentario, tratemos de escucharle. 7 de los asambleístas no votaron por la ley y después se jalaron a trompones. Nuestros asambleístas votaron a favor de su proyecto, porque nosotros sí creemos en la asociatividad pública-privada como solución fundamental para el país. Estas son las cosas, presidente. Y finalmente, para la tranquilidad del país frente a esta magnitud de la crisis que le hemos descrito, no con PowerPoint, sino con la realidad, retire las enmiendas constitucionales para darle tranquilidad a la nación. Eso le va a dar tranquilidad y pueda usted manejar una crisis en buena situación. Gracias, con buenas intenciones. economista González. Aquí estamos ecuatorianos que queremos ayudarlo, no que el país se hunda. Sí, que quiere ser candidato en Luego 2017, porque te voy a decir transforme González, ¿eh? Señor presidente, porque yo hasta donde recuerdo apoyabas las enmiendas. Dijiste que si yo me lanzaba a revisar el 2017, tú no te lanzabas. Toda esa cosa dijiste. Por favor, nuestro bloque parlamentario siempre economista votó González. en contra, y yo le dije a usted que no estaba de acuerdo con la dolarización. Ahí está el gabinete. Economista Presidente, González. si usted se lanza Y presidente. Eso es otra cosa, pero no la reelección, Vean, presidente. No pero si la esa fue la que más apoyaste. No la reelección. Esa fue la que Lo más dijimos apoyaste. desde el inicio. Y usted incluso me dijo que esa era la solución. No tenga Bueno, miedo. le ruego a los dos que permite que la Los que permitan están nerviosos, escuchar. que van a perder, Sin son los que no restricciones. saben manejar la crisis. No, Esos son los que están nerviosos. Los ambiguos. La gente se da cuenta de la ambigüedad y de la demagogia. Lastimosamente contigo no hemos tenido un debate académico, da cifras sin da es que cuando le dan las cifras también las definiciones, descalifica, da pues, para definiciones ustedes más no que hay una verdad folclórica, absoluta. crisis, es que tengamos Economista baja González, inversión créame directa. que me Perdón. quedo muy decepcionado de la manera como usted Yo también. interrumpe Y yo también, las intervenciones. porque usted No también me ha podemos. interrumpido, ¿sabe Es qué? que no podemos y quiere así. que le diga otra No, cosa. déjame acabar de En el hablar. tercer bloque me tocaba hablar a mí primero y tampoco me dio la palabra. Para que Tiene vean la cómo palabra. estoy decepcionado de Ahora ustedes. resulta que el buen manejo de la crisis pasa de la crisis que ellos dicen, y que es definición de crisis, que hay baja inversión extranjera directa, pasa por eliminar las enmiendas. Qué sancocho que has hecho, mi querido Ramiro. Así es la demagogia. de darle Miren, al una país. acotación, ¿no? Porque aquí se ha hablado de los tratados comerciales, etc. Si los tratados de libre comercio son tan buenos, ¿cómo México, que ya tiene 20 años un tratado de libre comercio con Estados Unidos, está al lado de Estados Unidos, ya no es Suiza? Y vaya, vean todos los problemas que tiene México. Chicos, a ver la evidencia y no dejarse llevar por cantos de sirenas. Tú preguntaste, ley de herencia, qué lástima porque no haya leído las declaraciones, porque ahora dice que hemos cumplido lo que ellos propusieron, la reforma. La reforma yo la dije después de los diálogos que le iba a mandar y no he excluido enviar la ley de herencia y plusvalía, que tú como socialdemócrata deberías apoyar, porque estamos en uno de los países más inequitativos del mundo, pero como estás haciendo tu plataforma también con algunos empresarios, ¿no? Para financiar campaña, etcétera, no te quieres Como hizo pelear. usted, Pero presidente, en todo cuando le caso, financió los este Isaías país y todo, su campaña necesita electoral. justicia social, ¿no? Y para eso, que los ricos paguen, como en cualquier parte, y que los que nacen en cuna de oro den un poquito a los muchos que no nacen sin cuna siquiera. ¿Y compañero. entonces por qué no le cambió? Pues, ¿y Ya por no qué me dio retro? interrumpa. ¿Por qué dio retro? Porque como tú dices, palo porque boga, palo porque no boga. No, entonces dejamos pero ¿para exento qué hizo- la para parte, qué hizo el show dejemos y permitió exenta, que se más respeto, corran más 2.000 respeto, ¿no? millones? Dejamos Economista exenta González. la parte empresarial, porque dijeron que se perjudicaba a la empresa. Ustedes pueden decir, queridos jóvenes, Muy bien. una ley de herencias, ¿cómo Presidente. afecta a la empresa? Afecta al capitalismo anacrónico, al que tú defiendes, donde hay acumulación de medios de producción y no hay separación entre propiedad y administración. Vaya a Estados Unidos a aumentar el impuesto a la herencia, a ver si el gerente de IBM se preocupa. No se preocupa, porque los accionistas, los propietarios ni conocen al gerente, no afecta la marcha de la empresa, no afecta los costos de producción. Aquí se me disfrazaron de empresarios, los ricos,
Debieron reclamar como ricos, como propietarios, como acumuladores, no como empresarios, compañeros. Es uno de los grandes fraudes que defienden algunos políticos que tienen aspiraciones. Economista de aquí. Pero déjame acabar, pues, ¿no? Entonces, necesitamos lo que hemos mandado es una reforma concreta. Economista de aquí. Política industrial en buena hora, pues tú sabes que hemos trabajado todo eso. ¿Para qué dice perogrullada? ¿Sabe? No Que estamos vigencia, porque hubo cambio de ministro, pero ya va a salir adelante. Bueno, en eso bueno. está. Pacto por 6 años, te agradezco. Ya das por descontada mi presentación a elecciones del 2017 que vamos a ganar. No, porque le normalmente estoy yo tengo diciendo 2 años. con el Dijiste gobierno que pacto de gane. 6 años. No, ya, no, ok. no, presidente, usted sabe que ni va a ser candidato. Y Colombia, Perú, ¿no? Que no se nos vaya ya la inversión. Insisto, o sea, ustedes son devotos de la congregación de la inversión extranjera. Yo creo que es deseable, pero no creo que es la última Coca-Cola en el desierto. Pero cabría preguntarse, ¿no? ¿Cómo atraer inversión extranjera cuando Colombia nos devalúa 60% el peso y los salarios en Colombia en dólares son menos de $200? Entonces hay que matar de hambre a nuestros trabajadores para Gracias, atraer la presidente. inversión extranjera. Gracias, presidente. Economista de aquí. Contrariamente, Su última intervención. lo que el inversionista quiere es estabilidad cambiaria para proteger el valor de su inversión. No le gusta la devaluación, por eso veo que no se entiende el valor de la inversión extranjera. Si yo escucho, y lo digo con la mayor sinceridad, porque el presidente conoce cómo soy en mis principios, y el país conoce cómo soy en mis principios. Con el discurso del presidente y el de Patricio, no viene nadie a invertir en el Ecuador. Y un país dolarizado, si no tiene inversión extranjera, maximiza el riesgo de un golpe como el del petróleo. Por eso sostengo que la crisis que vivimos ha sido causada por un conjunto de políticas que debilitaron la situación del país para absorber cualquier shock externo. Que esa crisis es grave, ya estoy acostumbrado cuando me enfrento a personas del sector público a decir que no estoy diciendo lo correcto. Me dijeron en junio y la caída de los depósitos demuestra que dije la verdad. Hoy digo que la recesión va a ser muy seria, que muchas empresas van a cerrar, que va a haber desempleo y que eso afecta a los más pobres. Muy bien. Presidente, en Grecia, con una recesión de 6 años, no son los ricos los que están afectados, son los pobres. Y en Puerto Rico, con 9 años de recesión también. Son países sin moneda propia. Cuando una recesión se entra a un país sin moneda propia, puede traer consecuencias muy graves. A mí me preocupa el Ecuador, las soluciones las di en una conferencia en la UES, está publicada, 21 cosas sobre las cuales se puede pensar. No he dejado de dar soluciones, titularizaciones, apertura a la inversión, venta de activos atracción a la inversión para los proyectos que debieron haber sido hechos con inversión extranjera. Muchas cosas he dicho ahí y las seguiré diciendo en los próximos meses, como es mi obligación para evitar que el país entre en una crisis más grave. Comentario final, señor presidente. Una acotación yo quisiera nada más hacerle una pregunta para concluir este programa. A los Ramiro, ojalá que no me interrumpa, ¿no? Él habló de un solo discurso en el gobierno y mostró un papel desemplade que critica la alianza público-privada. No me interrumpa, no sea maldito. Entonces, el bloque, la ley fue de 8 artículos, salieron como 30. Eso se llama democracia. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero ni siquiera es el equipo económico que hizo la ley, sino el equipo productivo. Hasta en eso hay imprecisiones. Y se dijo que de acuerdo a ese dato, todo el mundo está terrible en la crisis. Esta es la encuesta de la Timbarómetro, hecha en septiembre de este año, ¿no? ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? Diría usted que es muy buena, buena, regular, malo, muy mala, ¿no? Uruguay en primer lugar, 47%, Ecuador 41%, promedio América Latina apenas el 20%. Los indicadores han bajado en toda América Latina. Esta ha sido una encuesta seria. No utilicen psicología proyectiva, no quieren decir al resto lo que ustedes sienten o lo que temen que ocurra o lo que quieren que ocurra para validar sus modelos. Vamos a ver si hay una recesión larga, duradera. No ha llegado a comparar hasta con Grecia. Por favor, Alberto. Grecia tiene 160% de deuda pública, nosotros tenemos 33, 34%. ¿Cómo podemos comparar la situación del Ecuador con Grecia? Por favor. Y es cierto que conozco a Alberto Dajic, sé que es un hombre honesto y tuvo una persecución miserable, ¿no? Y yo, ojalá me conozcan un poco también, Alberto, no soporto las injusticias, ¿no? La injusticia que se comete a un hombre es la injusticia que se comete a toda la humanidad. No logramos, gracias a Dios, solucionar ese problema, pero también sé que eres
con recta intención probablemente, pero un poco fundamentalista, mi querido Alberto. Creo que ambos somos, a lo mejor. Probablemente, pero yo en probablemente, pero por ejemplo, al mundo. La fijación con el Fondo Monetario, la fijación con la inversión extranjera directa. Si la inversión extranjera directa fuera la solución a todos los males, más aún en dolarización que ha dicho que es recontra necesaria, ¿cómo la convertibilidad estalló? Si tuvo Argentina un pocotón de inversión extranjera directa. Los problemas están por otro lado, se están equivocando en eso, ¿no? Y por supuesto, he leído tus documentos y algunas cosas coincidimos. Tú hablas del timbre para negociar entre importaciones, exportaciones, el pago de los aranceles, coincidimos en esas cosas. Hablas de focalizar los subsidios, coincidimos. Pero el problema es que cada paso que se quiere dar, ¿no? Empiezan los rumores que se va a desdolarizar, etcétera, y tenemos pues toda una campaña mediática que es muy difícil hacer las cosas. Pero por ejemplo, ya tenemos la plataforma tecnológica, el dinero electrónico, los celulares, para que cada carro particular de este país tenga 30 galones a precio subsidiado, pero más de 30 galones ya paguen el precio internacional. Ya tenemos, no podíamos hacer esa clase de cosas porque había un proyecto con Uruguay de chips, etcétera, que nos costaba 80 millones. Con el dinero electrónico, con esa plataforma se puede hacer, pero verás que el momento en que queramos hacer eso, los periodicazos, se acabó la dolarización, radiodemocracia, ustedes mismos en paneles, etcétera. Es muy difícil gobernar el país con cierto nivel de irresponsabilidad que existe en algunos sectores. Muchas gracias, presidente de la República. Quisiera también decir a los estudiantes que han formulado decenas de preguntas que estas vamos a entregar al Frente Económico. Este programa se compromete a ello para que se pueda procesar las respuestas que ustedes están demandando. Y para finalizar, presidente, una cosa muy breve. Sé que va a enviar en estos días el presupuesto general a la Asamblea y este tendría novedades de carácter social. ¿Qué es lo que usted puede anticipar del país? Aquí no hay nadie insensato, ¿no? Aquí se ha querido hacer show, o sea, en algunos aspectos, ¿no? Si nos hemos alejado de la técnica, se han dado juicio de valor, que es un crimen. Hay que eliminar los subsidios. Bueno, ese no, porque ese sí es un crimen, ese es otro crimen. Entonces, querer quedar bien con todo el mundo. Porque hay gente sensata que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo dicen la calificadora de riesgo, lo dice el Credit Suisse, lo dice Merrill Lynch, lo dice Bank of America, todos esos estudios. Nosotros planificamos tener equilibrio fiscal en el 2018, porque con las inversiones que hicimos, ya no hay que desembolsar, ahora recibimos los beneficios, 1.300 millones de ahorro, por ejemplo, en combustible, con las hidroeléctricas, ¿ya? Y en el 2018 íbamos a tener equilibrio fiscal. Con todos los problemas que hemos tenido. Un informe del Bank of America nos dice que en el 2020 tendríamos el superávit. Nosotros hemos hecho los ajustes y vamos a mantener esa fecha, 2018, como la fecha de equilibrio fiscal. Y para el próximo año, 2016, hemos estimado un barril, ya lo vamos a mandar, ¿cuándo se manda el presupuesto a la Asamblea? Ya, precio de barril $35 el precio, ¿no? El presupuesto del gobierno central alcanza los 25.700 millones, 25% del PIB. El déficit fiscal es 2.4%, esto cumple los postulados de Maastricht, el tratado más riguroso a nivel fiscal. Y te insisto, esperamos que eso siga bajando hasta el 2018 cuando se logre equilibrio. Cuando ya no tengamos que gastar plata en proyectos, sino que recibamos los beneficios de ese proyecto. Hidroeléctricas, 1.300 millones. Refinería, por lo menos 150, 200 millones. De hecho, pues ya hemos hecho importantes ajustes. Los subsidios a los grandes industriales por el diésel, eso nos va a dar más de 330. ¿Qué va a ocurrir con el sector social? Se va a mantener, como hemos mantenido este año, pese a las dificultades, los proyectos estratégicos, como ningún maestro ha dejado de recibir su sueldo, ningún médico, como han seguido construyéndose las escuelas, los centros de salud. Continuaremos el próximo año. El requerimiento de financiamiento, 6.600 millones. Ya tenemos identificado 4.600 millones. El BID nos toma como referencia pues, a nivel latinoamericano y nos apoya muchísimo porque sabe la seriedad de nuestro gobierno. Proyectos que sirven de ejemplo en el mundo, cocinas de inducción, las propias hidroeléctricas, cambio de la matriz eléctrica, etc. Financiamiento por suscribirse, $2.000 millones. Entonces, ¿está listo el presupuesto para el próximo año? Gracias, presidente. Si me permite, no sé si el ministro de Finanzas quiere acotar algo más. Bueno, presidente, vamos a cumplir todos los proyectos que estamos trabajando. Nuestro objetivo para el próximo año en el presupuesto general del Estado es mantener los proyectos sociales. Los estratégicos ya los terminamos, por eso hubo ese déficit y el crecimiento de la deuda pública. Son los proyectos de las carreteras que no se tenía, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de la refinería de Esmeraldas. Y lo que vamos a hacer en los próximos años es mantener el gasto social, que es importante para mejorar el bienestar del pueblo ecuatoriano, que es el fin último de la economía y de nuestro gobierno.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por asistir. Se va preocupado Mauricio Pozo, me voy yo también preocupado, pero este ha sido de todas maneras un debate intenso que obviamente... Y una buena noticia cuando los ortodoxos se preocupan. Muy bien, muchas gracias a los amigos que están aquí dentro de este set y al público que ha acompañado este programa. Gracias también a los invitados. Que pasen bien. Hasta pronto.